Izuku estaba sentado en su taller, concentrado por completo en su nueva creación. Sus impresoras 3D trabajaban incansablemente en segundo plano mientras construía las últimas piezas del invento. Estaba a punto de ensamblarlo todo cuando la puerta del garaje se abrió de golpe. Ya llegó. Tu carta. Su padre, con su forma y traje de todopoderoso, estaba en la puerta. Izuku resistió las ganas de gritar cuando, en estado de shock, aplastó accidentalmente el dispositivo. ¿Cuántas veces Pops? Toc. Uk. Se recostó en su silla y se llevó las manos a los ojos. Estamos trabajando en un proyecto muy delicado, abuelo, ya no lo hacemos. Dijo la proyección de Elizabeth junto a Izuku, poniendo su mano sobre su hombro para aliviar su dolor. Toshinori respiró hondo y respondió con un tímido lo siento. Con un fuerte gruñido, Izuku giró su silla para encarar a su padre, un ojo morado y un pequeño corte en el labio. Dios mío, Izuku. ¿Qué demonios pasó? El padre corrió y agarró la cara de su hijo, inspeccionando la roncha. Izuku tuvo que luchar para apartarlo. Estoy bien, papá. Me desperté con él. Olvidé quitarme el brazo y debí haberme dado un golpe en la cara mientras dormía o algo así, exclamó. Su padre tenía sus dudas, pero decidió no expresarlas. Ya veo. Bueno, muchacho, disculpa la interrupción, pero por fin llegó tu carta de UA. Pensé que querrías saberlo ya. Se había transformado de nuevo en Almig mientras gritaba emocionado, extendiéndole la carta a su hijo. Está bien, papá, gracias. Solo, ¿recuerdas llamarte? Respondió Izuku con cautela, tomando el sobresellado. Su mano temblaba ligeramente de anticipación, calmando su miedo con un fuerte trago, deslizó su dedo mecánico sobre el sello y lo abrió. Dentro había una simple carta. ¿Sin disco? Tuve que grabar un montón de vídeos de aceptación para el curso de héroe. Toshinori se quedó callado al recordar el rechazo de Izuku. Qué bueno que el chico no pareciera darse cuenta. Al menos estaba completamente absorto en la carta. Toshi podía ver cómo sus ojos recorrían las letras. Había sido aceptado en el curso de apoyo de la UA. Izuku Yagi iba a la UA. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Izuku mientras la risa escapaba de su garganta. Tanto Elizabeth como Toshinori se quedaron con la respiración entrecortada, esperando el desenlace de la carta. Lo logré. Entré. Ja 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 ja. Entré. Lo logré. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Por fin. Ja 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 ja. Toshinori, aunque eufórico por su hijo, también estaba bastante nervioso por la risa aparentemente desquiciada que soltaba. Pero por ahora, apuesto a que iban a celebrar. Toshinori corrió y casi lo aplastó en un abrazo, levantándolo en el aire. Elizabeth aplaudió y la felicitó. Las lágrimas brotaron de los ojos de Toshinori como cascadas mientras gritaba sus palabras de orgullo y emoción. Esta sería una noche inolvidable. Los tres rieron y vitorearon mientras leían y releían la carta. Izuku no solo había entrado, sino que había obtenido la mejor puntuación en el examen. Se oyó un fuerte pop. Un corcho salió disparado por la habitación. Waida Goudwarp. Gritó Yuna. Se sirvieron varias copas de champán fresco. Aunque Toshinori jamás apoyaría públicamente el consumo de alcohol por parte de menores. Esta era una ocasión especial. 4 copas y un vaso holográfico proyectado, todos se unieron para celebrar. No se puede culpar a Liz por intentarlo. Toda la familia bailó y aplaudió, jugando y escuchando música. Hasta el viejo Chio sabe bailar. Elizabeth se tomó el tiempo de crear un programa Wasted.exe en su código para la ocasión. Izuku estaba muy en contra del consumo de alcohol por parte de sus hijas menores, solo para que le dijeran, hago lo que quiero. Parecía que meter a Yuna y Elizabeth en una habitación y añadir alcohol a la ecuación era la receta para el desastre. Cuando la noche estaba a punto de acabar, Elizabeth se apagó accidentalmente porque el programa funcionaba tan bien. Yuna, por alguna razón, estaba despatarrada sobre las sillas de la mesa de la cocina. Chio se había ido mucho antes, no sin antes haber emborrachado a todos, incluida Unaya. Por debajo de la mesa. ¿Y Toshinori e Izuku? Bueno, estaban sentados juntos afuera. Qué bien se siente repetir esto. Balbuceó Toshinori antes de agitar su vaso y olerlo. Izuku sonrió ante las travesuras de su padre, riendo levemente mientras su visión se movía en oleadas. Mira, mientras Izuku estaba en plena reconstrucción de su propio cuerpo. Puede que haya estado detrás de las chicas de recuperación en casa y haya ayudado a curar las heridas de su padre. Aunque nunca volviera a pelear con todas sus fuerzas, era genial tener el estómago lleno otra vez.
Toshinori rodeó los hombros de Izuku con el brazo, lo cual fue toda una hazaña considerando lo enorme que era el chico en comparación con su esquelética figura. ¿Sabes? Amigo. Estoy tan orgulloso de ti. Y siento que no te lo digo lo suficiente, pero lo estoy, amigo. Verte crecer y superar las dificultades para llegar hasta aquí, al gran joven en el que te has convertido, sé que serás lo mejor que este mundo haya visto jamás. Dijo arrastrando las palabras, mirando el cielo nocturno. Izuku miró a su padre a los ojos, y solo vio satisfacción y paz. Sonrió suavemente mientras miraba las estrellas. Gracias papá, espero poder estar a la altura. Hubo un silencio sombrío y pacífico que los invadió mientras permanecían sentados, ambos con la cara completamente borracha. Oye, ¿qué clase de héroe quieres ser? Creo que aún no te lo he preguntado. Solo pensé que te parecerías a tu padre, jaja. Toshinori se giró para mirar a su hijo, esperando esa respuesta. Izuku guardó silencio un momento antes de levantarse de la silla y apoyarse en la barandilla de la terraza. Yo, siempre quise ser como tú, papá. Salvar el mundo con una sonrisa, ser alguien a quien la gente pudiera admirar. Ser como tú, pero ahora, no estoy seguro, eres tan bueno inspirando a la gente, dando esperanza. No podré hacerlo, así que no sé qué clase de héroe quiero ser, no seré uno como tú, una llama de esperanza, pero ahí estaré. Puede que me desprecien, me ridiculicen, me odien, me teman, pero quiero ser un héroe que, cuando me necesiten, ahí estaré. Toshinori se sentó con tristeza y orgullo en sus ojos, se levantó de la silla y se paró junto a su hijo. Quizás sea justo lo que necesitamos. La pareja se sonrió. Izuku se desplomó y se apoyó en el hombro de su padre. Te amo papá. Yo también te amo Suke. Izuku bajó corriendo las escaleras, casi saltando la mitad. Medio vestido y con un cepillo de dientes en la boca. Lo tienes todo. Billetera. Llaves. Estuche. Se olvidó conseguirte un transportador. La casa de los Yagi era un caos absoluto. Toshinori se esforzaba al máximo por no quemar la cocina con Elizabeth dándole instrucciones, mientras Izuku se revolvía y se revolvía intentando ponerse el uniforme y peinarse. Intentando con todas sus fuerzas, estaba teniendo una pesadilla al intentar apoderarse del bosque que era su cabeza. ¿Cómo me veo? Dijo mientras se pasaba las manos por el uniforme mal hecho. Como un futuro profesional. Cómodo. Toshinori y Liz dijeron al unísono, provocando un fuerte gruñido de Izuku mientras intentaba arreglarse el atuendo. Se decidió por un peinado medio engominado, medio salvaje. Con la ayuda de Liz, Izuku logró anudarse la corbata correctamente. Corrió rápidamente a la mesa y se metió todo lo que pudo de cada prenda antes de añadirle un poco de jugo de naranja. Lo siento, me tengo que ir. Guárdalo para después. Gritó Izuku mientras salía disparado hacia el garaje. Toshinori le respondió con un fuerte buena suerte, hijo. Estoy orgulloso de ti. Antes de oír el ruido del motor y a Izuku saliendo de la entrada. Con un suspiro, mordió perezosamente una tostada antes de pedirle a Liz que se asegurara de que estaba a salvo. Izuku conducía por la carretera a una velocidad rápida, pero manejable. Aunque no era un caballo negro. Izuku y Toshinori habían restaurado una vieja motocicleta para que Izuku la condujera y así evitar usar el tren. Salió sorprendentemente bien. Izuku simplemente no tuvo 12 ataques de pánico antes de poder conducirla correctamente. Equipado con su viejo casco y chaqueta modificados, Izuku se abrió camino rápidamente hasta la infame universidad. Este fue el primer paso para alcanzar sus sueños. Su primer paso. Ser aceptado. Al llegar finalmente, Izuku se acercó lentamente a la enorme universidad. Desafortunadamente, estaban construyendo nuevos dormitorios, así que la entrada era un caos absoluto, innumerables estudiantes inundaban los pasillos y la calle, abriéndose paso dentro del enorme edificio. Encorvado sobre el manillar, Izuku esperó con impaciencia a que la multitud se moviera mientras cruzaba las puertas con paso de pato. Considerando su enorme estatura, casi podía caminar con normalidad sentado en la bicicleta. Soltando una frambuesa, gimió mientras enderezaba la espalda. Vamos. Pensó mientras miraba la hora en la pantalla, faltaba casi media hora para que empezara su primera clase. Finalmente, tras atravesar la multitud, comprobó que le faltaban unos 15 minutos para su primera clase. Se quitó rápidamente el casco, lo guardó en la moto y salió disparado hacia el edificio principal. ¿Por qué hay tantas habitaciones vacías? Se gritó a sí mismo en los pasillos vacíos mientras se abría paso a trompicones por la universidad. Hasta Liz estaba perpleja con el plano.
Siguió corriendo, admirado de que faltaban 8 minutos para que empezara la clase. Tropezó y se deslizó por el suelo al pasar corriendo junto a la puerta blindada de la pista de apoyo. Sin pensarlo, entró a la fuerza tan rápido como pudo. Todo el mundo lo miraba fijamente. Empezando a entrar en pánico por la cantidad de atención que recibió, afortunadamente fue salvado por la del profesor, Power Loader. Ah, señor Yaji, gracias por acompañarnos. No tenía que preocuparse por llegar tarde. Iba a darles 15 minutos extra debido al caos, dijo el profesor sonriendo desde debajo del casco. Izuku se quedó inexpresivo al darse prisa, hubo algunas risitas disimuladas, pero sorprendentemente, nadie pareció notar ni preocuparse por su rostro enmascarado. Considerando la cantidad de gente extraña, que llevara una máscara no era tan extraño. Tuvo suerte de que el uniforme ocultara la mayoría de sus piezas reemplazadas. Lentamente, su corazón latía con fuerza y era difícil de oír. No pudo evitar pensar en los pensamientos negativos de los demás estudiantes. Finalmente, encontró una mesa de trabajo vacía, dejó su mochila en el suelo y se sentó. Mirando a su alrededor, no reconoció a nadie. Quizá a algunos del examen, pero nadie destacaba, hasta que notó el cabello rosa y el rostro que lo miraba fijamente, era la misma chica de los exámenes. Sintió como si le estuvieran observando el alma. No pudo evitar un escalofrío. Presentía que iba a tener un semestre muy interesante. Tras 15 minutos, la locura empezó de verdad. Power Loader había decidido presentar compañeros de laboratorio para que cada uno tuviera a alguien que revisara el trabajo del otro y probara los inventos y productos. Esta resultó ser la peor noticia del mundo para Izuku Yaji. Interacción cercana, personal, que ni siquiera tenía antes del accidente. Ahora se veía obligado a ella. Mientras Power Loader enumeraba los nombres, Izuku podía oír los tenues susurros de risas e insultos, parecía que estaba a 1000 kilómetros de distancia, y sin embargo, él estaba allí de nuevo. Alderra, no sabía si podría volver a eso, si podría soportar ese dolor de nuevo. Jaja, el pequeño Deku va a llorar. Míralo, Kacchan. Dios, qué patético. Eres una maldita mancha para nuestra familia, Deku. Nunca olvides que lo conseguí. Dios mío, mírate. Y quieres ser un héroe. Izuku se quedó rígido mientras sentía el dolor fantasma de su dedo chasqueando bajo una bota. Mientras Izuku permanecía rígido, sumido en su propia mente, cierta inventora de cabello rosa se acercó, su nueva compañera de laboratorio. Como antes, simplemente se acercó sin apartar la mirada de su rostro enmascarado, fijo en él. Te van a odiar, ¿sabes? Siempre lo hacen, siempre, pase lo que pase. Mantente distante, calla, sobrevive. Sin previo aviso, el brazo de Izuku se alzó y aferró con fuerza el desierto inventor curioso. Para su crédito, ni siquiera se inmutó ante el contacto. Simplemente siguió mirando. Lentamente, su cabeza giraba para observar a la persona que casi le arrebataba su único consuelo. Se encontró con orbes amarillos como una mira dirigida directamente a su alma. Ni siquiera parecía estar viva con lo contemplativa y serena que estaba. Para ella, Izuku era prácticamente igual. En un instante, una brillante sonrisa adornó su rostro mientras la muñeca que Izuku agarraba se movía y giraba para finalmente volver a apretarse y comenzar a temblar con bastante violencia. Atsumei, Mei Atsumei. Un placer conocerte. Compañero, dijo Mei sin apartar la mirada, pero su sonrisa desquiciada, de alguna manera le dio a Izuku la seguridad que tanto necesitaba, de que tal vez las cosas podrían ir muy mal. Así que, él le devolvió el saludo. Yaji, Izuku Yaji. Un placer conocerte, Mei, sonrió levemente tras su máscara. Este sería el comienzo de una gran amistad. Y una pesadilla para el profesor. Aparte de su casi obsesión con la máscara, era sorprendentemente fácil llevarse con Mei. Ayudaba a que compartieran una obsesión principal. Ambos eran unos locos de remate en ingeniería. Casi todos los demás estudiantes miraban con incredulidad y bastante miedo sus divagaciones, como si hablaran un idioma completamente desconocido. Ni siquiera les permitían empezar a construir nada hasta que todos rellenaran los formularios necesarios y cumplieran con todas las normas del laboratorio. Y aún así, habían conseguido fabricar una pequeña pistola que dispara bolitas de papel con 2 bolígrafos y un clip, con cargadores recargables, y una mira láser. Power Loader estaba entusiasmado con el pequeño invento, aunque intentó dejar claro que debían esperar hasta completar los procedimientos adecuados.
Para su disgusto, la respuesta cayó en saco roto mientras discutían posibles mejoras, aunque se acababan de conocer, era como si se conocieran de siglos, dos mentes trabajando como una sola, un yin para un yang. En apenas unos instantes, encontraron a sus almas gemelas, los antaños solitarios, o bien tan absortos en su trabajo que no dedicaban tiempo a sus amigos, o simplemente odiados por intentarlo. Si le ponemos otro resorte aquí, junto con un 9 voltios, hay un pequeño cableado aquí, pásame esa moneda, asistente. Gritó Mei, mientras jugueteaba con su cañón manual a medio hacer. Vas a freír la batería así. Y no soy tu asistente. Eres mío, ahora hazte a un lado antes de que la explotes. Respondió Izuku intentando tomar el control del dispositivo. Está bien. Mira justo así estallido. La batería explotó. Izuku simplemente apoyó la cabeza en el escritorio mientras lamentaba la muerte de Timmy, el destructor de reglas, pues lo extrañaremos de verdad. Mientras Izuku lloraba, Mei se reía como loca. Dos caras de la misma moneda, sin duda. A medida que avanzaba el día, Izuku se dio cuenta de que no se daba cuenta de sus miedos, cuando estaba con Mei, sentía que podía ser él mismo. Claro que su padre siempre lo apoyaba, pero nunca lo entendía del todo. Mei lo entendía. Podía ponerse a balbucear sin parar, y ella captaba cada palabra. Incluso ella lo hacía. Aparte de que hacía explotar prácticamente todo lo que tocaba, se llevaban de maravilla. E incluso habiendo pasado solo unas horas, sentía que la conocía desde que tenía memoria. Por primera vez, en mucho tiempo, Izuku Yaji y Mei Yatsumei tenían un amigo, el uno en el otro. Solo tomó un día para que se formara un vínculo inquebrantable. Izuku y Mei habían pasado casi todo el día en la cafetería intercambiando ideas. Aunque él era mucho más alto que ella, eran iguales. Sin embargo, era bastante divertido ver al imponente gigante conversar amigablemente con la chica bajita mientras recorrían los pasillos. Espera, ¿cómo lo llamaste? ¿La física? Preguntó Mei riéndose a carcajadas mientras se dirigían a la cafetería ignorando por completo a los demás estudiantes. Jajaja, maldito sea el motor de física. La risa mecánica de Izuku resonó mientras luchaba por terminar su relato sobre cómo casi había arrancado la casa del suelo cuando activó el motor por primera vez. Jajajaja. Toda la casa. Es increíble. Se rió aún más fuerte, casi llorando ante la idea. La cosa mejoró cuando él le contó cómo él y su padre estaban dando vueltas por el garaje intentando apagar el motor. Tengo que verlo. Las posibilidades que podría tener. ¿Crees que podría? ¿Podrías enseñármelo? El sensei Powerloader también estaría encantado. Probablemente podrías ganar un premio Nobel de la Paz o algo así. Mei continuó sin darse cuenta de que sus compañeros reducían la velocidad y salían de la conversación. El paso de Izuku se ralentizó al posar la mirada en el suelo. Fue como si la tristeza lo invadiera al apretar su puño protésico. No puedo, Atsumei, fue destruido hace mucho tiempo. En un instante, se sintió derrotado y la energía lo abandonó. Estaba decepcionando a su primera amiga. Se sentía mentiroso porque ella no creía que realmente hubiera creado algo así. Dudaba y se desmoronaba. Con el rabillo del ojo, vio una figura que sobresalía entre la multitud, un verde tóxico que lo fulminaba con la mirada. Su atención se fijó en la figura que se acercaba, abriéndose paso sin esfuerzo entre la multitud. Rayos. Tiene sentido que las estrellas más brillantes siempre se apaguen más rápido y toda esa jerga. Si me dejas darle una oportunidad a ese bebé tuyo, entonces ambos podemos ganar un premio Nobel. Y así, Izuku se rió entre dientes y continuaron con su almuerzo. Algún rumor llegó a oídos de Izuku, cortesía de Elizabeth escuchando y fisgoneando en las conversaciones de la gente, puede que Izuku haya instalado a Elizabeth en el sistema de seguridad de la UA, era tan fácil que casi le pedía a Izuku que se aprovechara. Todo el objetivo de Izuku era el festival deportivo, el evento tipo torneo que la UA celebraba cada año. Era un evento que se había convertido en las Olimpiadas de esta sociedad sobrenatural, y era el boleto dorado para Izuku al circuito de héroes. Así que, considerando los protocolos de contramedidas de Elizabeth, pensó que le sacaría ventaja a la competencia. En mediodía, Elizabeth tenía 5 planes de contramedidas para más del 30% de la escuela, esto también le permitió a la adolescente digital ponerse al día con el té, como ella lo llamaba. En fin, había oído rumores sobre eso de los estudiantes del curso de héroes, específicamente del 1A. Al parecer, realizaron una prueba de aprehensión de Don y la gente comentaba algunas de las impresionantes hazañas. Al menos tendría algo de competencia.
Se acercaba la última conferencia del día, pero extrañamente Izuku y Mei compartían todas las clases, para la eventual perdición de sus profesores. ¿No te parece raro que una universidad tenga exactamente el mismo diseño que una preparatoria? Le susurró Izuku a Mei, quien estaba escribiendo en su laptop, sin escucharlo ni a él ni a Present Mic. Ah, sí, claro, músculos, digan lo que lo atenuó por completo. Músculos se había convertido en su nuevo nombre, después de que Mei quisiera usarlo como maniquí para futuros disfraces de héroe. Incluso lo había presentado como si estuviera en Shark Tank. De ahí su nuevo nombre. Frunciendo el ceño tras su máscara, puso los ojos en blanco y volvió su atención al héroe profesional. Finalmente llegó el final del día, a Izuku le sorprendió lo bien que se lo pasó. Aunque no conoció a mucha gente ni interactuó mucho, había hecho, potencialmente, al mejor amigo de su vida. La mayor parte del material aprendido era introductorio, así que se sentía como si hubiera estado conociendo a Mei todo el día. De hecho, lo había superado sin una crisis nerviosa, incluso sin sus medicamentos. Se dio cuenta de que no quería terminar, la loca de remate que era Mei Yatsumei había logrado burlar sus defensas y hacerse amigo de él al instante. Ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de que estaba hablando con una chica. Y una guapísima, además. Bueno, al menos hasta esa noche, donde lo golpeó más fuerte que el pavimento. También habían recibido sus horarios diarios, que cambiarían al día siguiente, lo que les daría a los estudiantes del curso de apoyo más de la mitad del día en las salas de apoyo. Mei e Izuku salían juntos del edificio. Hablaban de la logística para construir un traje de Iron Man funcional sin ser demandados. Cuando llegó el final del camino, llegaron al estacionamiento donde estaba la moto de Izuku. Mientras Izuku se dirigía lentamente a su vehículo, terminando lentamente su parte de la conversación, Mei siguió caminando sin prestar atención, continuando con su punto sin darse cuenta de que había perdido a su asistente otra vez. Recorrió unos buenos 9 metros hasta que finalmente notó la ausencia y se giró hacia Izuku, que estaba casi en el suelo riéndose, parecía confundida antes de correr hacia él. ¿Qué haces, músculos? Acabo de empezar a ver cómo superar el problema del hielo. Como si decir eso fuera lo más normal del mundo. A lo que Izuku rió levemente y puso los ojos en blanco. Esta es mi moto, Atsumei. Podríamos seguir hablando si quieres, o te llevo a casa, dijo, agarrándose el casco y frotándose la nuca. Era gracioso ver al gigante de voz cibernética tartamudear y avergonzarse. Pero como suele hacer Mei Atsumei. Vale, dijo encogiéndose de hombros, abriéndose paso detrás de la moto y ajustándose la mochila. Izuku quedó completamente destrozado por la simplicidad, y cuando empezó a inspeccionar la moto y a considerar posibles mejoras, procesando rápidamente la situación, Izuku se puso el casco y se subió a la moto. Mei lo imitó rápidamente, colocándose las gafas protectoras. Adelante, poderosos músculos asistentes. Gritó, lanzándose hacia adelante mientras agarraba a Izuku con su mano libre y lo sujetaba con anticipación. Atsumei, tú, ¿no me dijiste dónde vives?, dijo con una gota de sudor mientras giraba ligeramente la cabeza. Ah, cierto. Se desanimó un instante antes de dar su dirección, y luego rápidamente retomó su posición, señalando con entusiasmo su brazo por encima del hombro de él. Izuku rió mientras Elizabeth marcaba la ubicación y continuaron su camino. Sorprendentemente para su primer día, fue realmente increíble. Fue agradable, cruzar la ciudad en bicicleta con alguien. El sol poniente proyectaba un hermoso resplandor sobre Mustafu. Mei había abandonado su posición para, básicamente, descansar sobre Izuku. Fue uno de los mejores días que el joven Izuku Yagi había tenido. Al llegar finalmente a casa de Mei, Izuku se sintió como un niño pequeño esperando a sus amigos al siguiente día de clases. Era una sensación hermosa, una que no sabía que había extrañado tanto. En tan solo un día, había encontrado algo que anhelaba de nuevo. Mei se levantó lentamente de la parte trasera, separándose de su abrazo forzado y se levantó de la bicicleta, estirándose con fuerza. «Oh, ¿sí? Me compraré una de estas bellezas», dijo, volviéndose para mirar a Izuku. Tenía su sonrisa característica mientras se quitaba las gafas steampunk, con las lentes tipo telescopio ajustándose visualmente al enfocar la vista. Rápidamente, extendió la mano como una auténtica vendedora. «Ha sido un placer, músculos», dijo Izuku dándole un firme apretón de manos en respuesta riéndose para sí mismo. «Los placeres míos, señorita Atsumei». Dios mío, se sentía como si tuviera 14 años otra vez. Elizabeth nunca iba a dejarlo pasar. «Me alegra que seamos compañeros, músculos».
Sé que vamos a tener bebés increíbles juntos. Gritó sin pestañear, casi provocando que Izuku se quemara de vergüenza. Por suerte, ya no se puso tan rojo. Pero así, se dio la vuelta y corrió a su casa, colándose por una puerta lateral que daba al garaje. Izuku esperó a que estuviera a salvo antes de darse la vuelta y regresar a casa para pasar la noche. Su padre y Yuna iban a perder la cabeza cuando les contara cómo había sido su día. Así transcurrió sorprendentemente toda una semana. Habían sido unos de los mejores días en la vida de Izuku. Mei prácticamente se había colado en su vida. Después del tercer día incluso intercambiaron números de teléfono. Para poder seguir hablando de posibles diseños de proyectos en casa. Sin embargo, ella aún no había visto su rostro, y no por falta de intentos. Mei era muy curiosa y de verdad quería ver qué se escondía bajo la máscara. También se había decidido que Izuku se convirtiera en el chofer personal, ya que llevaría a Mei a casa todos los días. Para una escuela de héroes era bastante normal. Todavía no habían aumentado la producción en el estudio, así que las cosas estaban bastante tranquilas, salvo por los rumores del curso de héroes. Como que un chico aparentemente casi mata a otro o algo así, debían ser la flor y nata. Pensó Izuku. No fue hasta el quinto día que algo pasó. Sa. Debido a reparaciones en su bicicleta, Izuku tuvo que tomar el tren y caminar a la universidad ese día. Había sido diferente a cualquier otro. De hecho, habían hablado con otros compañeros de apoyo sobre posibles diseños, lo cual era nuevo. Pero al acercarse el final del día, Izuku decidió acompañar a Mei a casa, ya que tardaría más. Lo cual ella agradeció, ya que así podrían jugar a las pelotas por más tiempo. Fue a mitad de camino que todo cambió. Charlaban como siempre sobre si los poderes de Linterna Verde serían posibles, cuando algo sucedió. 3 hombres les bloquearon el paso, al instante, algo hizo clic. Izuku se interpuso sutilmente frente a Mei mientras el intermediario hablaba. «Qué linda noche, chicos». Preguntó a los 3 que se acercaban con una gran sonrisa artificial. «Claro que sí», dijo Izuku intentando pasar junto a ellos lo más rápido posible. En cuanto pasaron el callejón, 2 personas más salieron corriendo y agarraron a Mei. Los 3 de antes se giraron y agarraron a Izuku. Todo pasó de 0 a 100 rapidísimo. Por instinto, todos sus instintos se activaron y contramedida se activó. Los ojos de su máscara se tornaron rojos cuando Mei le dio un cabezazo a uno de sus atacantes, dejándolos tambaleándose. Como una máquina, la cabeza de Izuku salió disparada hacia atrás y le destrozó la nariz a uno de sus atacantes, derribándolo en el intento. Rápidamente enganchó la pierna de otro, tropezó y rodó para zafarse del tercer agarre, inmovilizándolo antes de golpearlo en la cara con su prótesis. Lo dejó inconsciente. Al girarse para enfrentarse a su tercero, recibió un golpe de acero, con una evidente habilidad de potenciador de fuerza, el bate impactó en la cabeza de Izuku antes de que pudiera reaccionar, el golpe destrozó parte de la máscara y lo desquició por completo. Fueron solo las placas de metal en su cabeza las que lo salvaron, antes de que pudiera registrar lo que estaba sucediendo, otros 3 tipos corrieron y lo patearon antes de que pudiera ponerse de pie. Pateándolo una y otra vez, hizo todo lo posible por protegerse en su estado desorientado. Finalmente se detuvieron y lo arrastraron al callejón, apenas consciente, vio como el aparente líder gritaba a algunos de los otros. Miró a su alrededor para tratar de ver a Mei y vio que estaba agachado con sangre cubriendo su boca, también vio a alguien agarrándose la oreja. Estaba empuñando una tapa de bote de basura y un destornillador como su única defensa. Izuku apenas podía escuchar nada mientras su sangre rugía con su corazón palpitante, Liz no era nada más que estática. Observó cómo el líder era capaz de dominar a Mei, arrancándole el escudo y golpeándola en la cara. Él, luego intentó inmovilizarla contra el suelo, a lo que Mei pateó, gritó, arañó, mordió, apuñaló, era como si ese hombre se estuviera enfrentando a un glotón cabreado con metanfetamina. Pero finalmente, lo logró y pudo inmovilizar a Mei contra el suelo, entonces el grupo arrastró a Izuku más cerca mientras intentaba mover su cuerpo con la voluntad. No podía oír el diálogo de este monstruo, obligaron a Izuku a levantar la cabeza por el pelo, la sangre le corría por la cabeza y la cara mientras comenzaba a llover. Lo obligaron a abrir los ojos, mientras ese monstruo comenzaba a intentar desvestir a Mei, en ese momento el mundo se congeló, todo se cerró para Izuku mientras rogaba y suplicaba atrapado en su propia mente, culpándose a sí mismo por todo. Entonces gritó fuera de su mente.
El lamento mecanizado de desprecio y desesperación se escuchó cuando, de repente, su cuerpo cobró vida y luchó, pateó y golpeó con todas sus fuerzas para zafarse de su control. Entonces, todo empezó a desvanecerse. Su rabia y desesperación, y Mei luchó por sí misma mientras Izuku se enfurecía contra 6 hombres que lo retenían. Entonces todo se volvió negro. Entonces algo se rompió. Entonces se oyeron gritos. Luego hubo silencio. Un repugnante sonido de chapoteo vino del callejón cuando un puño de metal convirtió algo húmedo en pasta. Mei, casi víctima de un acto horrible, yacía apenas consciente en el pavimento sucio, con los ojos apenas enfocados en una figura enorme. Espera, espera, espera. Por favor. Pepe, por favor. Los gritos fueron silenciados rápidamente, con una gota aplastándole la tráquea. Tú, los mataste, maldito bastardo. Solo quedaban 2 atacantes más, el que golpeó a Izuku con el bate, y el monstruo que intentó violar a su amigo, ambos en mal estado. La figura se quedó quieta mientras el hombre se abalanzaba sobre él. No se movió cuando el hombre se agachó, agarró una tubería vieja y la levantó para golpearlo en la cabeza. Al caer la tubería, la muñeca quedó atrapada. Unos ojos verdes tóxicos lo clavaron por completo. La rabia y el odio puros se reflejaban en ellos. No había ni una pizca de piedad escondida en los orbes tóxicos. Con una maldad. Crujido. La muñeca y la mano del hombre quedaron destrozadas, convertidas en un amasijo de carne y hueso. La otra mano de la figura se alzó y agarró al hombre que lloraba por la cara, acercándolo. Los hombres van a la cárcel, dijo la voz hueca y vacía mientras el hombre rogaba y luchaba contra el agarre inmóvil de la figura. Sus gritos cayeron en oídos sordos. Mientras su mandíbula se separaba de su cuerpo. Los perros son sacrificados. Mei observó aturdida cómo el cadáver caía al suelo y el hombre que la había atacado, cobarde en el suelo, se arrinconaba cada vez más, con la mano que sostenía el cuchillo completamente extendida para protegerse mientras lloraba y suplicaba. La cabeza y los ojos casi brillantes de la figura se clavaron en él. La lluvia caía a su alrededor, mezclándose con la sangre y la mugre del aliado. Los únicos sonidos eran las súplicas del hombre encogido y el ahogo del hombre, ahora sin mandíbula, mientras se ahogaba en su propia sangre. Entonces, el sonido de unas botas pesadas resonó mientras el depredador acechaba a su presa. Atrás. Raro. Atrás, carajo. Gritó el hombre asqueroso, agitando la mano violentamente. La silueta de su atacante se acercó en la oscuridad. En un instante, la figura estaba frente a la mano del cuchillo, y la mano del cuchillo fue retirada rápidamente. Pasó tan rápido que apenas se dio cuenta hasta que la sangre brotó de la cuenca. Antes de que pudiera gritar, una mano mecánica lo envolvió firmemente alrededor de su garganta y lo levantó en el aire con una mano, golpeando y golpeando. El monstruo ni siquiera se movió, solo lo miró fijamente mientras una mano con un cuchillo lo ahogaba y luchaba por su vida. ¿Qué coño eres? Gritó con desesperación mientras arañaba el agarre de la figura. Muerte, dijo la figura con total naturalidad, antes de aplastarle la garganta al hombre y dejarlo caer, dejándolo asfixiado. Lo último que Mei Yatsumei vio antes de quedar inconsciente fue la figura, Izuku, que se tambaleaba hacia ella. Lo siguiente que supo, fue que despertó en una habitación blanca y el sonido de máquinas pitando. Cuando la vista de Mei se adaptó, ya no estaba en ese callejón decrépito, sino en una enfermería limpia y cálida. Miró a su alrededor confundida hasta que vio lo que había a su lado, otra cama cuyo ocupante estaba vendado e inconsciente. Un hombre de aspecto muy frágil yacía sobre el ocupante, agarrándole la mano. Mei vio un brazo asustado y mechones de pelo verde asomando entre las vendas. Enseguida supo quién era. Sentía la garganta ardiendo, incapaz de pronunciar las palabras. Rápidamente, una mano tierna la empujó por el hombro, obligándola a volver a la cama. La mirada asustada de Mei se posó en una mujer mayor, bajita, de sonrisa amable y comprensiva. Vamos, cariño, necesitas descansar. Sufriste una conmoción cerebral bastante fuerte y una inflamación de garganta considerable. Tardarás un día en poder hablar con normalidad. Estás en la OA, cariño, y Tsukuyaji te trajo aquí. Ambos estaban en mal estado. Contactamos a tus padres y les aseguramos que estás a salvo. Solo recuéstate y descansa un poco más. Ese jovencito estará bien, solo está dormido, dijo, señalando al ocupante vendado y al hombre dormido. Antes de que pudiera darse cuenta, Mei volvió a caer en la inconsciencia. Un sueño profundo y reparador la esperaba. Se trata de un detective de 187, 10 víctimas en total. Según los forenses, se presume algún tipo de aumento de fuerza.
Seguimos trabajando en la identificación de todos los cuerpos. Un testigo declaró haber visto a 2 personas salir del callejón, aunque parecían heridas. Ahora mismo sospechamos que fue en defensa propia, aunque la brutalidad indicaría lo contrario, esto fue personal. Un agente declaró que guió al detective Tsukauchi más allá de la cinta policial y entró en la escena del crimen. 10 cuerpos yacían en diversas posiciones, casi todos mutilados de alguna forma, uno de ellos solo tenía pasta por cabeza. Tsukauchi llevaba mucho tiempo como policía y había visto bastantes cosas malas, esta era una de las más graves. Otro cadáver tenía la mitad de la cara destrozada, pintando la pared con un mosaico inquietante, era la brutalidad en estado puro. Había signos evidentes de forcejeo y traumatismo por objeto contundente. Abriéndose paso entre el especialista forense, Tsukauchi notó la ausencia de huellas y la mayoría de las pruebas corporales, probablemente debido a la lluvia de la noche anterior. También se observó que, hasta el momento, no se habían encontrado huellas dactilares aparte de los diversos cuerpos. Era muy posible que estas personas se mataran entre sí, pero la posición y el testimonio de los testigos lo desmentían. Era demasiado pronto para esta mierda y Tsukauchi ya podía sentir el dolor de cabeza que esto le causaría. Sobre todo porque todas las cámaras que habrían vigilado la zona, misteriosamente habían perdido imágenes de los 3 días anteriores. Mei despertó con las horribles luces de la enfermería, que en sí misma era un pequeño hospital, como si estuviera casi ciega al abrir los ojos. Se sintió notablemente mejor que la última vez. Incorporándose lentamente sobre los codos, Mei examinó la habitación antes de fijar la mirada en su compañero de cuarto. Él seguía dormido, pero las vendas habían desaparecido. Vio las largas y desgarradas cicatrices que adornaban lo poco que quedaba de su rostro, la mandíbula mecánica conectada y las cicatrices de un evidente ensayo y error. Cada pequeña respiración que soltaba era mecánica. Sus ojos siguieron la trayectoria de la mandíbula, viendo el rastro de placas de carbono y acero. De vez en cuando, su respiración se entrecortaba y se detenía antes de continuar. ¿No sabía lo que sentía? Mei no podía comprender algo así. Nunca había lidiado con algo así. Nunca se le había dado bien comprender a los demás. Entonces, ¿por qué ver su cara de miedo la hacía sentir tan mal? No asco ni miedo, sino genuina tristeza. Por mucho que lo intentara, no podía apartar la mirada. No era un lugar de sentimientos románticos, sino de genuina curiosidad y preocupación. Recorrió las cicatrices con la mirada, inspeccionando sus curvas y bordes, y teorizó sobre su origen. ¿Qué podría haberle hecho esto a los músculos? Notó que le habían cortado el pelo notablemente más corto, luciendo un corte de pelo corto. Aún tenía una pequeña venda en un lado de la cabeza, por el daño que le había causado el bate. Siendo finalmente una inversionista, se quedó atónita con los diseños. Claro que existen prótesis, pero no como esta. Ni de cerca. No pudo evitar fijarse en los pequeños detalles, fascinada por el diseño y el esfuerzo. Pero, sobre todo, le parecía extraño que se preocupara por esta persona. Claro que no es sádica ni nada, solo quiere ayudar a la gente creando objetos de apoyo, esa es la razón por la que lo hace. Así que todavía puede ayudar, pero ganar un montón de dinero fue una ventaja. Pero nunca le importó acercarse a la gente, ni ayudar a distancia en su taller, donde creaba bebés sin parar. Dios, eso está mal. Ay, amorcito. Me reconforta el corazón muerto. Dijo la chica en recuperación, sin llamar la atención de la pelirrosa. ¿Qué, tos? ¿Qué le pasó? Preguntó Mei sin apartar la vista. La chica de la recuperación solo suspiró antes de acercarse y tomar la mano de Izuku. Mucho, querida, mucho, pero esa historia solo le corresponde a él. Espero que se la sonsaques, dijo la mujercita con una sonrisa sincera, y rió entre dientes. Parecía una abuela o algo así. Antes de que Mei pudiera responder, Recovery Girl se acercó y empezó a hacerle preguntas médicas, asegurándose de que estuviera bien para irse a casa. Sin embargo, también le advirtió que cuando Izuku despertara, ambos debían hablar con Nezu sobre lo sucedido. A Mei, sinceramente, le daba igual. Apenas recordaba nada de lo sucedido, excepto que Muscles apareció y la recogió. Ah, y les arrancó la oreja a mordiscos, en su defensa, sí les advirtió. Después de que sus padres la recogieran, Mei no pudo evitar mirar a Oa mientras se alejaban. No pudo evitar sentir curiosidad por lo que había sucedido las 2 noches anteriores. Se encogió de hombros. Ya lo averiguaría. Pero no pudo evitar fijar su mirada en Izuku Yagi. Era un enigma para ella, alguien que, en lugar de necesitar simplificarlo, lo aceleraba.
De hecho, le gustaba estar con él, alguien tan apasionado como ella. Alguien que no le temía a las reglas ni a los límites morales. ¡No! Eran visionarios. Ambos. Decidió que se había ganado un ascenso. De asistente a socio comercial interino. Músculos. Los ojos de Izuku se abrieron de golpe. La cabeza le latía como si lo partieran en dos. Cubriéndose los ojos de la luz cegadora, tosió. Intentó hablar con Liz, pero solo obtuvo un zumbido eco como respuesta, se había vuelto inactiva. La familiar cadencia rítmica de un monitor cardíaco resonó en sus oídos. Tenía varias preguntas, pero considerando su ahora impecable orden hospitalaria, se quedó paralizado por un segundo, luego intentó comprender qué demonios había pasado. Lo último que recordaba era que esos tipos lo agarraron, y luego cayó frente a Oa. Le dolían todas las articulaciones y se sentía extremadamente rígido, y la cabeza seguía latiendo con fuerza. Estirando casi todos los huesos de su cuerpo, se escucharon satisfactorios chasquidos, crujidos y crujidos. Sin dejar de protegerse los ojos, se dio cuenta rápidamente de que lo que hubiera pasado no era tan grave si salía solo un poco magullado, entonces notó su mano rota, y una prótesis deforme y desfigurada. Como no estaba cargada, apenas podía mover el apéndice, pero el revestimiento que cubría las partes internas estaba destrozado en los nudillos y dedos. Parecía una garra. Como un hombre lobo o algo así, con cómo estaban los dedos ahora. Pero seguro que estaba destrozado, ¿qué demonios le pasó? Izuku intentaba mantener la calma, pero no lo conseguía. Últimamente, cada vez que despertaba, sentía el cuerpo fatal, o con tirones musculares o heridas de guerra. Pero esta era la primera vez que algo le pasaba estando consciente, la respuesta lógica era que lo habían noqueado y luego lo habían golpeado un poco, de ahí el daño adicional. Era una buena teoría, la única que tenía más sentido, entonces, en ese momento, se le ocurrió algo. Si lo habían noqueado y golpeado brutalmente, ¿qué demonios le habían hecho a Tsumei? Su mundo parecía derrumbarse a su alrededor mientras la ansiedad y el pánico se extendían por todo su ser, buscó por todas partes, pero sin suerte. Estaba solo en la oficina. En su ataque de pánico, no vio que la puerta se abría y que entraba la mujer bajita. Jesús, chico. Acuéstate. Te acabas de hacer una herida terrible en la cabeza. Dios mío, ¿cómo puede ser el chico más inteligente que he conocido y ser un completo imbécil? Gritó la chica de recuperación, haciendo que Izuku diera un salto del susto. Jesús, Chio. Respondió con su familiar voz distorsionada, un poco más grave tras la falta de uso. Obligándose a calmarse, priorizó lo que le correspondía. Había una chica. Creo que entró conmigo, pero no lo recuerdo, estaba aquí. ¿Estaba bien? ¿Estaba herida? Oh, por favor, dime que no estaba herida. Nos atacaron y no sé si podría vivir conmigo si se lastimara gravemente. Oh, Dios, ahora me odiará. Chio esperó en silencio a que terminaran sus divagaciones, ya que no podía entender ni una sola palabra. Finalmente, el chico tuvo que respirar hondo y ella actuó. Tranquilo, niño. Si te refieres a la señorita Atsumei, bueno. Está bien. Le dieron de alta ayer. Tenía inflamación en la garganta y una conmoción cerebral, además de algunos golpes y moretones. Está bien. Tú también, por otro lado, sufrió daño cerebral. Estarías en coma si no fuera por mí. Vuelve a la cama. Dijo, enfatizando sus palabras, y el aire a su alrededor pareció enfriarse cuando el miedo se apoderó de Izuku, quien prácticamente fue arrojado de vuelta a la cama. Acostado correctamente, Recovery Girl comenzó a realizar pruebas para asegurarse de que Izuku estuviera perfectamente sano. Aparte de su conmoción cerebral restante, de alguna manera se había recuperado por completo. Recovery Girl intentó cuestionar por qué parecía que había desafiado a su padre a una pelea. Según su memoria, trató de explicar que los eventos de la noche se detuvieron cuando los tres hombres lo agarraron y luego declaró cuando se desplomó en la, afirmando que no recordaba lo que sucedió entre esos eventos. Recovery Girl exclamó que Yuna casi lo había asfixiado mientras dormía después de que ella y su padre se enteraran de su estado, por lo que Izuku solo pudo encogerse de miedo. También le dijeron que Toshinori había pasado casi todo el tiempo con él teniendo que irse para realizar sus deberes de enseñanza, fue entonces cuando se dio cuenta de que había estado dormido todo el fin de semana y que era lunes una vez más, también le dijeron que era libre de unirse a la clase por el resto del día si quería, lo que decidió hacer con la esperanza de que Atsumei hubiera venido hoy. Quería asegurarse de que ella estuviera bien. Sin embargo, ese plan tenía algunos problemas evidentes. Primero, no tenía su uniforme.
La solución fue que Chio le diera uno nuevo. Segundo, su prótesis estaba arruinada y no podía usarla. Chio sugirió llamar a Yuna y que fuera a su casa a buscarle una de repuesto. Finalmente, ya no tenía su máscara, tenía visor, pero estaba destrozado en el garaje mientras le hacía brujería. Le ofrecieron una mascarilla médica normal como reemplazo por hoy. Esperando pacientemente, Izuku se sentó en su cama intentando recordar lo sucedido el viernes por la noche. Había encontrado rastros de sangre y griega. Material extraño dentro de su prótesis, lo cual lo asustó. Estaba atrapado en la reflexión sobre lo que podría haber sucedido, ya que su teléfono estaba destruido y no tenía nada más que hacer mientras esperaba a Yuna. Finalmente, Chio le dijo que al final del día él y Atsumei debían reportarse con el director Nezu para hablar sobre lo sucedido el viernes por la noche, algo que Izuku no quería hacer. No le preocupaba lo sucedido, le preocupaba lo que sucedería cuando finalmente se encontrara con la rata que lo rechazó. Inconscientemente, apretó el puño mientras fruncía el ceño al siquiera imaginar la conversación. Casi una hora después, Yuna finalmente había llegado y le habían dado una credencial de visitante para poder ingresar a la fortaleza/universidad. Para horror de Izuku, ella llevaba el andador diurno y él quería arrojarse por la ventana en ese mismo momento. También recibió una bofetada en el costado de la cabeza que casi le hizo vomitar por su conmoción cerebral. Luego vio como Yuna y Chio casi se peleaban porque ella lo había golpeado. ¿Cómo puede ser el niño más listo del mundo? Y tan imbécil. Dios mío, me mataste del susto. Pensé que tendría que volver a tu terapia. Gritó Yuna. Izuku arqueó una ceja ante las declaraciones similares del terapeuta y el médico. Solo pudo frotarse la nuca, avergonzado. Mientras los tres hablaban, oyeron fuertes golpes en el pasillo cuando, de repente, la puerta se abrió de golpe. Almigt estaba de pie en la puerta abierta, sonriendo con el brillo del sol al ver a Izuku. Antes de que nadie pudiera mencionar la puerta destruida, Izuku fue envuelto en un abrazo enorme que casi le rompe todos los huesos del cuerpo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Toshi como un río. Le había dado palmaditas y examinado el cuerpo a Izuku y le había preguntado 1.000.000 de veces si estaba bien. Riéndose a carcajadas, Izuku le dijo que estaba bien, solo que había sufrido una conmoción cerebral, y que su padre debía dejar de gritar. Recibió un sonoro lo siento. Ante lo cual todos quedaron inexpresivos. Finalmente, Yuna tuvo que irse, entregándole a Izuku su brazo, y una mascarilla verde que solía usar en invierno. Realmente era la mejor. Toshi y Chio observaron cómo Izuku se miraba el brazo, antes de respirar hondo y colocarse el apéndice. Toshi nunca lo había visto colocarse el andador diurno, así que su preocupación aumentó al máximo al ver a su hijo doblarse de dolor e incluso colgar la manija de la cama. Con su fuerza natural, casi corriendo a ayudarlo, pero Izuku levantó la mano para detenerlo mientras respiraba con dificultad. Está bien, solo los nervios artificiales conectando. Le dolía la cabeza por el estrés y el dolor. Miró a Chio, quien suspiró y le entregó su frasco de analgésicos, del cual tomó la dosis adecuada, ya que supuso que el héroe número 1 y un médico fruncirían el ceño ante sus hábitos. Por desgracia, también necesitaría una mochila nueva, ya que la suya estaba arruinada, pero eso podría solucionarse en otro momento, ya que era casi el final del día. Mientras se recomponía y se vestía, algo preocupaba a Toshinori. Aún no había hablado con Izuku sobre cómo le estaba enseñando a Izumi. Hacía mucho tiempo que no la veía y ahora él también era su profesor. Bakugos. Parecía que la ira del chico solo había empeorado desde la última vez que lo vio. Tenía muchas ganas de hablar con Izuku sobre el accidente. Lo había deseado durante años, pero no tenía ni idea de cómo. Ya lo había intentado antes, pero su hijo prácticamente se bloqueaba en cuanto lo mencionaban, ya que Izumi prácticamente lo evitaba a cada paso, y cuando la interrogó, supo que algo pasaba y que ella necesitaba una evolución. Toda esta experiencia había revitalizado la búsqueda de respuestas de Toshinori. Descubriría la verdad sobre el accidente de su hijo de una forma u otra. Finalmente, presentándose, Izuku se puso su bufanda verde y se despidió, abrazando a su padre, quien le dijo que lo llevaría a casa esa noche. Izuku solo sonrió y asintió antes de cubrirse la cara y salir de la oficina. Casi de inmediato, mientras se dirigía al estudio de apoyo, su corazón empezó a latir con fuerza. No quería nada más que esconderse bajo su bufanda. Aunque los pasillos estaban vacíos, sentía como si 1.000.000 de ojos lo estuvieran observando. Mientras caminaba, intentó contactar con Elizabeth, pero recibió el mismo zumbido. Teorizó que tal vez, al golpearlo, dañaron la unidad de vivienda en la base de su nuca.
Como no tenía ninguna dificultad para usar sus prótesis, significaba que al menos ella seguía activa. En sus reflexiones, incluso se dio cuenta de que había llegado al estudio de apoyo. En cuanto fue a abrir la puerta, explotó. Uno pensaría que sería extraño que una puerta explotara cerca de ti. Imagina dos en un día, y luego imagina que te inmovilizaran contra el suelo, la chica a la que fuiste a ver. Mientras el humo comenzaba a disiparse y el objeto extraño yacía sobre él, Izuku podía oír los gritos de su profesor, pero su mente luchaba por seguir el ritmo del caos, la conmoción cerebral no le ayudaba. Cuando finalmente alcanzó a ver a su alrededor, se encontró con enormes orbes amarillos que miraban fijamente a sus orbes verdes. Entonces notó otras dos cosas enormes en su rostro, y entonces se apagó. Tosiendo por su último dispositivo de asalto potencial involuntario, Mei intentó averiguar qué dispositivo de la trama, que amortiguó su caída. Finalmente, cuando el humo se disipó, se encontró con unos impactantes orbes esmeralda que parecían atraer su mirada como un campo perfecto en un día de primavera. No pudo evitar mirar fijamente los ojos verdes más brillantes que jamás había visto. De repente, el rostro al que estaban unidos se puso más rojo que un tomate y la persona que estaba encima comenzó a moverse y retorcerse. Podía oír lo que decía la persona, que estaba amortiguado por algo, pero en realidad no le importó. Mirando más de cerca, rápidamente notó quién era el que actuaba como su cojín improvisado, era Músculos de asociado de negocios. ¿Se veía diferente? No podía identificarlo, pero algo definitivamente era diferente. HMMMMPH Atsum, bájate. Se sacudió de la cabeza y se levantó rápidamente. Sus músculos se tensaron, casi como si inflaran un neumático. Se preguntó si también podría usar prótesis internas. Tendría que preguntarle, si recordaba bien. Observó cómo sus músculos se levantaban rápidamente y se sacudían, quedando en una posición realmente incómoda. Hola, músculos, no te vi. Dijo mientras Powerloader miraba por el agujero del marco de la puerta. Le sonrió, feliz de verlo despierto, pero se veía diferente. Lucía el mismo corte de pelo, aunque ahora parecía más limpio. También podía verle la cara. O al menos casi toda. Llevaba una bufanda verde que le cubría la boca y un poco la nariz, no pudo evitar halagarle que combinara bien con su pelo y ojos. ¿De dónde había salido esa idea? También pudo ver un pequeño trozo de metal que sobresalía de los lados, junto a sus orejas. Sin duda era la mandíbula mecánica. Tenía muchísimas ganas de golpearlo contra una mesa e inspeccionarlo cada centímetro. Era un milagro de la ingeniería andante y no podía evitar querer formar parte de él. En el sentido de los inventores, paganos, tartamudeando una serie de sonidos mecánicos antes de que finalmente recuperara la compostura. Seguro que estaba rojo y tartamudeaba mucho, tal vez estaba más herido de lo que ella pensaba. ¿Qué explot? Rayos, Atsumei. ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? Preguntó Muscles. No pudo evitar mirar la parte expuesta de su rostro, era como si la atrajera, como si contemplara algo prohibido que no debía verse, pero no era malo. Normalmente se centraría en los aspectos mecánicos, pero al ver el sol poniente asomarse por las ventanas, se encontró admirando primero al hombre y luego a la máquina. Atsumei no decía nada, solo lo miraba fijamente. Directamente a la cara, Izuku no pudo evitar apartar la mirada y levantarse la bufanda hasta la nariz, avergonzado, cuando, de repente, alguien le dio una bofetada y lo agarró del hombro, con una fuerza sorprendente. Era Atsumei, esbozó una sonrisa que rivalizaba con la de su padre. Me alegra tenerte de vuelta, Muscles. Tenemos mucho que hacer y poco tiempo. Se me ocurrió una idea para un equipo para los aspirantes al curso de héroes y quiero contártelo. Powerloader dijo algo sobre seguridad en el estudio y deja de hacer explotar cosas, Atsumei. Me pareció demasiado dramático, pero ahora que has vuelto, por fin puedo quitármelo de encima. Ahora viene el festival deportivo, y como somos socios comerciales, creo que deberíamos, siguió divagando mientras regresaba al aula, ignorando por completo al sorprendido profesor y a los horrorizados compañeros. Izuku solo pudo reírse entre dientes mientras se reajustaba la bufanda. ¿Por qué iba a preocuparse, si tenía a Atsumei? Recogió la puerta caída, se acercó lentamente y se la entregó a Powerloader antes de seguir a su compañero a su banco de trabajo carbonizado. Sorprendentemente, las cosas no cambiaron entre Mei e Izuku, aunque ella podía ver casi todo su rostro, lo trataba con normalidad. La había visto observar su mano como si fuera el objeto más preciado del planeta, no lo mencionó, pero él notó que quería hacerle muchas preguntas y darle su opinión confiable.
Al final del día, Izuku agradeció que Mei prácticamente no se diera cuenta de lo que la rodeaba. Aunque podía ver el desastre que era su rostro, no le importó. Eso hizo que lo que pensaran los demás no importara por un rato. Se sintió normal. En 2 horas, Mei e Izuku habían creado media docena de prototipos y varios conceptos para prepararse para el festival deportivo. Originalmente, la clase de apoyo consistía en proyectos guiados, donde los estudiantes aprendían a fabricar objetos de apoyo y a trabajar en pequeños proyectos. Con el paso de los años, Power Loader lo echó por la borda cuando vio a Izuku y Mei con un tanque en miniatura completamente funcional, y una caja de chatarra. Cuando terminaron su tarea, Power Loader pensó que estos dos supuestos genios serían una gran pareja para desarrollar ideas, pero no se dio cuenta de que había creado una monstruosidad, así que, en lugar de obligarlos a aprender lo que ya sabían, lo cual causaría un caos descontrolado mientras intentaba controlar el caos que era su mente. Así que, en lugar de dejar que se acumulara y que Mei volviera a destruir el estudio, les permitió trabajar en lo que quisieran, siempre que se ajustara al tema. Ese fue el mayor error de su carrera. Juntarlos fue como darle una granada a un bebé. Uno con las ideas de un científico excepcional. El otro, las habilidades de un cirujano mecánico, ambos con la locura y el empuje necesarios para hacer realidad esas ideas. Tenía un miedo genuino por el mundo cuando esos dos se graduaran, y apenas comenzaba la segunda semana. Finalmente, empezaron a trasladar a algunos estudiantes a las residencias por cursos. El de héroes fue el primero, pero los de apoyo no recibirían el suyo hasta la semana siguiente y los generales una semana después, y así sucesivamente. Finalmente, al final del día, Atsumei fue expulsado del estudio y enviado a visitar a Nezu. Ambos estaban cubiertos de aceite y grasa, con sus overoles destrozados. Mientras que a Mei le daba igual, Izuku esperaba ensuciar la oficina de las ratas. Mientras caminaban por las bolas, Mei charlaba sobre posibles armas de captura. Había ideado la patente Shock and Drop, que en esencia era un lanzador que disparaba pequeños proyectiles que se adherían al cuerpo, causando espasmos electroconducidos. Era una pistola eléctrica más humana. Izuku escuchaba con atención cuando, de repente, algo le agarró la mano. Al bajar la vista, vio que Atsumei, sin detenerse, le había agarrado la mano e inspeccionaba la prótesis. Por reflejo, Izuku apartó la mano con miedo. No era su intención, pero por alguna razón lo sintió como una traición, como si hubiera roto un pacto tácito. Pero se detuvo cuando ella lo miró con expresión interrogativa. ¿Eh? Así que puedes sentir a través de esa. Lo presentía. Parece casi piel. ¿Qué usaste para eso? Usas impulsos eléctricos para controlar la mano. Pero entonces, ¿cómo sentirías a través de esta? ¿O, hiciste algún tipo de sistema nervioso artificial? Había empezado a divagar y, por una fracción de segundo, Izuku sintió lástima por Power Loader. Había visto lo que sucedía cuando Atsume no permitía que su atención se enfocara abiertamente. Se reprimió, y explotó. Mei no lo había traicionado, solo había desarrollado tanta curiosidad que no podía evitarlo. Podía aceptarlo, ya que sabía que él, en cierto modo, hacía lo mismo. Mei funcionaba de forma diferente y, para su crédito, había estado intentando contenerse. Izuku, suspirando y con la respiración entrecortada, colocó las manos sobre los hombros de Atsumei antes de cerrar los ojos, y bajar la bufanda. Mei se quedó en silencio al instante. Abrió los ojos lentamente y vio a Mei realmente sin palabras. Parecía estar sobrecargada. Su mente iba tan rápido que no podía articular palabra. Sé que tienes curiosidad, Mei, yo también lo estaría, pero pregúntame la próxima vez, ¿vale? Somos amigos, ¿verdad? Su voz modulada no era natural para un rostro tan amable, pensó Mei al azar, entrecerrando los ojos al ver la barrera entre la carne y la máquina. Pero se quedó paralizada ante su frase. Normalmente a la gente no le gustaba que preguntara sobre ese tipo de cosas, pero Izuku parecía tan abierto al respecto. Y a la vez tan reservado. Trataba su rostro enmascarado y su mano mecánica como si fueran normales, incuestionables. No puedes simplemente dejar a alguien que es una maravilla de la ingeniería sin hacerle preguntas. No pretendía molestarlo, no se dio cuenta de que lo haría. Pero se quedó paralizada ante la segunda parte. ¿Amigos? ¿Eran amigos? Mei no había tenido uno en serio en tanto tiempo que no se dio cuenta. Le gustaba Muscles. Era un buen socio, muñeco de pruebas y maniquí. Pero si tuviera que tener un amigo, preferiría que fuera Músculos antes que los demás de su clase. Además, era mitad robot. Le resultaba mucho más fácil hablar con él, que a veces olvidaba que no era algo que se había inventado.
Pero en realidad, podía ver la seriedad, así que simplemente asintió y sonrió. Izuku observó el asentimiento y soltó lentamente la respiración contenida. Qué alivio sintió al ver que Mei parecía entender los límites. Con cierta timidez, Izuku volvió a subirse la bufanda y continuó caminando hacia la oficina del director. Al mirarla, vio a Mei tirando de su pulgar mientras caminaba sobre sus talones y mirándolo de reojo. En cuanto la mirada de Izuku se cruzó con la suya, soltó un largo mu, ante lo cual Izuku puso los ojos en blanco y extendió la mano frente a su cara para que pudiera mirarla. Ante esto, sus ojos se abrieron como los de un gato mientras la sujetaba e inspeccionaba su apéndice falso. Mientras caminaban, Mei murmuró un torrente de algo que incluso a Izuku le costaba entender. Comentó sobre la textura de la piel falsa mientras inspeccionaba los pequeños huecos en busca de articulaciones. Él rió entre dientes mientras Mei continuaba, cuando de repente ella dijo algo que captó y despertó su interés. No entiendo por qué intentas hacerlo tan realista. Dijo entre murmullos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Izuku rápidamente, arqueando una ceja. Mei lo miró de nuevo como si tuviera tres cabezas antes de preguntar lentamente. ¿A qué? Se preguntó si lo trataba como a la mayoría de la gente, para ver si necesitaba algo más simple. ¿Por qué intento que parezca real? Contó. Tras recibir un rápido "oh" de Mei, Izuku notó distraídamente que tardaban muchísimo en llegar a esa maldita oficina. Bueno, quiero decir que tienes una mano robótica, muscles. Es lo segundo más genial que puedes tener. Y aún así lo ocultas para intentar que parezca normal. Hay literalmente una persona aquí que es una rata, muscles. Una rata. ¿Para qué molestarte en complacer sus deseos? Me sorprende que no hayas aprovechado tu flexibilidad ahora. Entonces, el mundo de Izuku empezó a resquebrajarse a su alrededor mientras una idea comenzaba a formarse en su cabeza, a ritmo de máquina con Atsumei. Músculos. Puedes mejorarte a ti mismo, literalmente. En ese momento, Izuku se dio cuenta de que era un completo imbécil. Había estado tan concentrado en recuperar lo perdido. Había estado tan atrapado en el abismo, casi siempre le habían dicho que no sería nada, que nunca intentó ir más allá, se esforzaba al máximo con las máquinas, ahora era mitad máquina. Se quedó paralizado mientras su cerebro parecía liberar un tesoro de ideas. Atsumei se detuvo casi de golpe cuando Izuku casi la atropelló. Se giró para ver un brillo magnífico en sus ojos, y luego él la miró. Ella se confundió cuando la abrazó y la levantó en el aire, aparentemente sin esfuerzo. Jaja. Atsumei, genio. Era la primera vez que lo oía reír de verdad, era sorprendentemente agradable. Expresaba tanta emoción genuina que a Mei le resultó embriagadora. Dio varias vueltas antes de volver a bajarla, luego se pasó las manos por los rizos de la camisa y rió. Soy un idiota. Dios mío, cuántas adiciones potenciales. Este es un mundo nuevo de ideas. No sé ni por dónde empezar. Estaba más nervioso y emocionado que nunca. Siempre había soñado con crear sus propias peculiaridades con máquinas. Siempre había pensado que cualquier cosa podía replicarse con máquinas. Estaba tan preocupado por el potencial y el poder de los demás. Nunca se había parado a pensar en el suyo. Literalmente hacía falta un genio para darse cuenta de eso. Respiró hondo y se recompuso antes de volver a mirar a Mei, que tenía esa mirada de tengo una idea. ¿Eso significa que puedo ayudar? Dijo como una auténtica mujer de negocios. Con una risita, Mei decidió que sí le gustaba ese sonido. Contenía muchas cosas importantes para ella, la hacía feliz. No, no lo sé, Atsumei, pero quizás, le devolvió la sonrisa con sinceridad. Definitivamente podría funcionar con un quizás. Porque un quizás era como una rendija en la puerta, por desgracia para Izuku, era lo suficientemente grande como para que ella pudiera meter la bota. Probablemente tendría que trabajar con esos bebés más que él. Por fin, el dúo llegó a la oficina del animal más inteligente del planeta, algo que Atsumei e Izuku dudaban, pues conocían a alguien que podría rivalizar con él. Mei, sin importarle un comino, irrumpió por la puerta para la pequeña diversión de Izuku. Ah, ya veo que están aquí. ¿Quieren un té? Preguntó Nezu. Aunque sabía lo que esperaba ver al roedor parlante con traje lo dejó perplejo. Como una auténtica amenaza, Mei rodó sobre el respaldo de uno de los sofás y se sentó. Impresionó a Izuku. Negó con la cabeza ante la pregunta del director. En realidad, quería golpear a la rata desde la ventana. Entiendo que es el final del día, así que podemos ser breves. Dijo la quimera antes de aferrarse a su escritorio y sonreírles.
Primero que nada, quiero decirles que es un placer conocerlos. He oído hablar mucho de sus logros. Estoy muy emocionado por ver qué se les ocurre para el festival deportivo. Pero me estoy desviando del tema. Quería hablar con ustedes sobre lo que pasó el viernes por la noche. No están en problemas, solo me gustaría saber la historia, dijo. Algo en el ratón irritaba a Izuku, su actitud excesivamente alegre. Parecía mentira. Estaba pensando qué decir cuando Mei decidió, por ellos. Bueno. Músculos me acompañaba de vuelta a casa mientras discutíamos la logística de un anillo de construcción de linterna verde. Iba más o menos por la mitad de mi explicación sobre una interfaz neuronal cuando un grupo de imbéciles me interrumpió bruscamente. De repente, nos estaban atacando, iba con calma cuando de repente aminoró el paso, una leve mueca adornó su rostro mientras pensaba en lo que había pasado esa noche. Habló de cómo la agarraron, intentando arrastrarla a un callejón, de cómo vio a uno de ellos golpear a Músculos con el bate, de cómo pensó que iban a morir. Entonces, con la misma rapidez, se retractó y continuó como si nada. Declaró sin esfuerzo que le arrancó la oreja a un tipo de un mordisco y apuñaló a otro con un destornillador. Dijo que el resto era bastante confuso, pero recordaba haber oído un grito. ¿Y que alguien la recogiera? Y de repente, estaba de vuelta en la enfermería de la UA. Nezu se quedó mirando un momento, analizando la información que acababa de oír, la señorita Atsuma y parecía preocupada a mitad de la conversación, pero enseguida volvió a la normalidad. Yaji, de vez en cuando, aportaba información, pero dijo que su memoria se detuvo tras el golpe. Lo siguiente que supo fue que estaba en la UA, donde asumió que fue un héroe quien los salvó. Notó que ninguno de los dos mentía, y al preguntarles sobre la cantidad de personas que los habían atacado, sonó inquietantemente similar a un caso reciente que estaba investigando la policía, pero Nezu omitió ese detalle. Debido a que Izuku y Mei no eran muy dados a las charlas incómodas, y a Izuku no le gustaba en absoluto su mirada despreocupada. Ambos fueron despedidos, pero justo cuando Izuku estaba a punto de salir de la habitación, Nezu le dijo algo más. Me alegra que estés bien, joven Izuku. Harás grandes cosas, y luego sonrió. Izuku simplemente asintió y cerró la puerta tras él. Nezu sonrió con picardía. Nunca fue su decisión rechazar la solicitud de Izuku para el curso de héroe. De hecho, deseaba verlo competir. Pero tenía las manos atadas, así que no pudo evitar reírse al darse cuenta del plan de Toshinori e Izuku para colarlo en el curso, era realmente ingenioso y se aseguraría de que sucediera. Mira, Nezu compartía una especie de alma gemela. Había asumido que Izuku había sufrido por la falta de peculiaridad, igual que a manos de los científicos. Además, ambos tenían las capacidades que, si de verdad se lo proponían y se ponían manos a la obra, podían lograr. Diablos. Probablemente podrían acabar con el mundo. Pero esa era historia para otro día. No pudo evitar reírse al pensar en Izuku, contra todo pronóstico, convirtiéndose en un héroe. Atsuma y Izuku charlaban amigablemente mientras salían, y la cosa salió sorprendentemente mejor de lo que Izuku esperaba. Nezu sintió sinceridad en sus últimas palabras. Fue extraño. Sin embargo, todo esto hizo que Mei volviera a la conversación sobre los anillos de linterna. Finalmente, ambos llegaron al estacionamiento cuando Toshinori comenzó a saludarlos mientras se acercaban. Toshinori no pudo evitar sentir que se le derretía el corazón. Casi lloró. Aquí estaba Izuku Yaji, su hijo. De pie afuera, dejando ver gran parte de su rostro. Y caminando con una chica. Que debía ser Atsumei, ya que coincidía con la descripción de Izuku. Pero ahora tiene que actuar con naturalidad. Hacerse el padre genial. Pero vaya si quería curiosear y hacer un montón de preguntas. Al llegar el dúo, Izuku habló. Oh, Atsumei, este es mi papá. Papá, esta es Mei, Atsumei. Izuku era un montón de cosas, pero desde luego no era un pagano por tener malos modales. Toshinori rió a carcajadas mientras le extendía la mano a Mei. Con una carcajada fuerte, dijo. Qué gusto conocerte por fin, joven Atsumei. Izuku ha hablado mucho de ti. Ni siquiera notó la mirada de absoluta vergüenza que le dirigía su hijo. Pero para su sorpresa, Mei le devolvió la sonrisa y estrechó la mano de su padre, pero luego habló. Un placer conocerlo, señor. Es maravilloso tener hijos con su hijo. Dijo Atsumei sin tener ni idea de lo que acababa de decir. Izuku casi explota en llamas en ese mismo instante. Todos guardaron silencio un momento mientras ambos seguían estrechándose la mano, y entonces Toshinori se echó a reír. A lo que Izuku, con una risa fingida y sin entusiasmo, miraba a un lado y a otro. En cuanto a la primera impresión, parecía que esto iba genial.
Mei estaba completamente confundida. Oye, joven Atsumei, ¿quieres cenar con nosotros esta noche? Voy a pedir una pizza, ya que Izuku sigue diciendo que no sé cocinar. Creo que está exagerando. Se rió de su propia broma mientras Atsumei se ponía un dedo en la barbilla y pareció pensarlo un segundo antes de decir, vale, antes de sacar su teléfono para escribirles a sus padres que no cenaría y que volvería a casa más tarde. Se giró, asintió y subió a la camioneta. Toshinori e Izuku se miraron un segundo, luego al genio despistado del asiento trasero, antes de encogerse de hombros y subir el asiento delantero. Mientras volvían a casa, Izuku le gritaba a su padre por dentro, ya que ni siquiera había limpiado el garaje. Ni un poquito. Seguro que Atsumei no se iba sin ver su taller. Probablemente lo destrozaría antes de permitirlo. Todo empeoró aún más cuando Toshinori empezó a cuestionar a Mei. Entonces, joven Atsumei, ¿qué te motivó a unirte al curso de apoyo? Preguntó, intentando no entrometerse en la vida social de su hijo. Bueno, porque me gusta hacer bebés. Y bebés para otros. Me gusta cuando mis bebés pueden ayudar a la gente, y el curso de apoyo es una forma de hacer todo eso y ganar un dineral. Repitió sin pestañear. Izuku necesitaba desesperadamente que dejara de llamar así a los proyectos. Toshinori soltó una carcajada al hablar sobre el bebé favorito actual de Mei. Finalmente, cuando el trío llegó, Mei e Izuku habían vuelto a caer en una de sus discusiones habituales sobre hacer un bebé que pudiera cocinar la pizza perfecta. En realidad, fue una conversación muy interesante, lástima que no la leerás. Cuarta caminata descarada, no me hagas caso. Rápidamente Toshinori, siendo el super compañero Brosia definitivo o así lo llamaban, dejó rápidamente a Izuku y Atsumei solos, diciendo que pediría la pizza y que tenía algunas cosas que hacer. También sugirió que Izuku mostrara el garaje para tener un buen tema de conversación. Oh sí. Definitivamente él era el papá genial. Oye, al menos intentó seguirnos. Dijo Mei mientras el dúo entraba al garaje. Cerró la puerta tras ella antes de darse la vuelta para apreciar de verdad lo que veía. Montones de materiales y proyectos esparcidos por todas partes en un caos perfectamente organizado. Podía ver el secreto de la organización de un ingeniero en el laberinto de títulos. Esto sí que era algo que podía apoyar. Sí, no se le puede culpar por intentarlo. Respondió Izuku riendo entre dientes mientras dejaba su blazer en el respaldo de una silla de oficina y buscaba una sudadera con capucha. Era de un marrón claro que obviamente usaba a menudo, pero que le sentaba bien con su piel y su estética muy verde. Mientras intentaba disimular, se estaba volviendo loco al tener a una chica en su habitación. Dale un respiro, el chico se perdió 4 años. Atsumei se volvió casi supersónica mientras inspeccionaba todos los proyectos, dándole retroalimentación y correcciones aquí y allá, completamente absorta en todo. Izuku lo miró con asombro, incrédulo y con un nuevo respeto mientras se dirigía a los sofás. Rápidamente, la conversación volvió a centrarse en Izuku y sus prótesis, quien reveló todo lo que tenía. También decidió presentarle a Mei a alguien. Mei esperó pacientemente mientras Izuku hacía sus preparativos. Descubrió que tenía razón y que su conexión con Liz estaba dañada. Estuvo activa todo el tiempo. Simplemente no podía oírla. Finalmente, al configurar el sistema de nuevo, la luz roja comenzó a formarse mientras Liz tomaba forma completa. En ese momento, cuando Mei vio al adolescente holográfico, su cerebro casi se derritió y sus ojos se agrandaron desmesuradamente mientras intentaba encontrar las palabras para comenzar sus preguntas. Liz estaba allí de pie, golpeando el suelo con el pie y cruzada de brazos. Han pasado 3 días, papá. 3 días. Puedo disculparlos a los dos. Te dieron una paliza tan fuerte que lo sentí. Pero hoy. Ay, papá, si tuviera un cuerpo, te estrangularía ahora mismo. No tenía una conexión completa. No tengo ni idea de cómo manejabas la tensión mental. Apenas tenía control ni información. Pude ver quizás la mitad del tiempo, gran idiota. Dios. Incluso podría enviarle un mensaje a mi abuelo para que me salvara. Y también, hola. Se giró y saludó a Mei, quien le devolvió el saludo con entusiasmo antes de volver la mirada hacia su creadora. Sí, estaba de verdad enojada. Izuku solo se frotó la nuca mientras hacía la presentación. Lo siento, Liz. En mi defensa, me desperté a la mitad del día. En fin. Elizabeth es Mei Atsumei. Mei, esta es mi hija Elizabeth. Mei parpadeó un par de veces antes de apretar el puño y correr hacia Elizabeth. Oye Liz, ¿sabes qué pasó el viernes por la noche? Preguntó Izuku interrumpiendo a Mei Striad.
Desafortunadamente, no fue en toda la noche, lo último que vi o escuché fue el bate impactándote en la cabeza. Intenté advertirte que te dieras la vuelta, pero tuviste que dar ese golpe extra. Por cierto, esa mierda te golpeó tan fuerte que me dejó en éxtasis. Dijo mientras se quitaba el pelo de la cara. Primero que nada, soy tu padre y tenemos un invitado. Prepárate para ser más listo. Y segundo, ni siquiera sabía que era posible. Dijo Izuku, refiriéndose a su envío a éxtasis. Liz solo puso los ojos en blanco antes de responder. Yo tampoco. El trío empezó a hablar un rato antes de que Liz decidiera entrar en estado de éxtasis central, ya que me aburren tus políticas. Después de que Mei y Izuku hablaran sobre cómo deberían poder convertir a voluntarios en grandes papás del juego de Prequirks Bioshock, al final solo Izuku y Mei se encontraron hablando de cosas que no eran ingeniería. En cambio, Izuku le contó una historia sobre cómo había asustado a Liz, quien a su vez lo llamó un imbécil furioso. Mei se rió sorprendentemente fuerte, a lo que Izuku respondió. Oye, criar a un adolescente es difícil. Y Mei rió aún más fuerte. Izuku decidió que le gustaba su risa. Era sorprendentemente dulce. Era casi todo lo contrario a todo lo que Mei era escandalosa. Y su risa era adorablemente linda y pequeña. Finalmente, Mei comenzó a inspeccionar los diversos planos que colgaban de las paredes antes de detenerse en un diseño en particular. Esto es todo. ¿Verdad? Maldita sea la física del diseño. Casi gritó Mei mientras Izuku se acercaba. Sí, lo es, olvidé que lo tenía, rió entre dientes mientras se paraba junto a Mei y observaba la que una vez fue su obra maestra ante Elizabeth. Mei miró y extendió la mano para imprimirla antes de preguntar rápidamente ¿puedo? Izuku asintió mientras la sacaba de la pared. ¡Wow! Esto es increíble. La cantidad de energía que produce esta cosa sería increíble. Si tus cálculos fueran correctos, incluso los residuos podrían ser una fuente de energía extremadamente poderosa. Músculos, esto podría cambiar el mundo entero. Esta podría ser energía infinita. Podrías crear energía eficiente durante 50 vidas. Exclamó, verdaderamente asombrada. Izuku sonrió con suficiencia mientras se acercaba a un escritorio cercano y sacaba otra impresión. Sí, o hacemos algo grande que dure 15 minutos, le dijo mientras colocaba la impresión frente a ella. Ella solo pudo sonreír cuando Izuku levantó su puño mecánico, que Mei chocó de inmediato. Ni siquiera notaron que Toshi había colocado una pizza en la habitación. Se acercaba la hora del festival deportivo y la única entrada para Izuku se agotaba. Mei e Izuku habían decidido unirse para el festival, ya que Mei había dicho que lo mejor para la marca es ver a los cofundadores trabajando juntos. Esa compañía era Atsuyashi. Patente en trámite, así que el escenario estaba listo. Era hora de que dos chicos de apoyo enseñaran a unas zorras cómo se hacen las cosas, mientras los demás competidores se preparaban para una competencia amistosa. Izuku y Mei estaban preparando provisiones para la guerra. Y todo empezó donde empezó. Una garra mecánica. Izuku y Mei estaban de un humor más amargo mientras caminaban juntos por los pasillos, de camino a la cafetería para almorzar, desde sus clases. Esa misma mañana, un grupo de buitres, como los llamaba Mei, se había congregado en las puertas de la universidad con la esperanza de obtener información sobre Toshinori. Además, le hicieron a Izuku algunas preguntas muy personales que lo incomodaron. Mei había sugerido que hicieran un cóctel que les diera a los humanos los nutrientes que necesitan para no comer. Izuku lo pensó, pero Powerloader prohibió por completo ese pequeño proyecto secundario, pero eso no los detendría. Izuku seguía usando su bufanda verde, ya que no había tenido tiempo de hacerse una máscara nueva, obviamente se estaba arrepintiendo por ese desaire, pero ese día no fue tan grave. Como pudo volver a armar su visor, al menos tenía toda la cara cubierta. Parecía bastante intimidante, ya que parecía una máscara metálica de media calavera, pero ¿qué más da? Como diría Mei. Por fin recibieron sus comidas habituales, que en realidad era katsudon. Un día, después de que Izuku obligara a Mei a salir del estudio para comer, le dio katsudon y, desde entonces, no ha recibido nada más. Te digo, Mei, matarías a alguien si le agregaras tanto potasio. Le darías envenenamiento por radiación. Casi gritó Izuku, a lo que Mei le hizo una mamada. ¿Qué? Si bombardearas el cuerpo con tantos nutrientes y se liberara tan bien, no tendrías que volver a comer nunca más. Me parece genial, replicó. Estás loco. Dijo riendo. Y mira quién habla. Tienes músculos de cyborg. Le hizo pucheros con los palillos en el pecho. Tocado, dijo, asintiendo derrotado.
Sin embargo, antes de que pudieran decir nada más, fueron interrumpidos bruscamente por una alarma muy fuerte y un montón de gritos. Habían oído a alguien decir algo sobre intrusos y que algo así no había sucedido en sus 3 años de escuela. Izuku actuó con rapidez, agarró la mano de Mei e intentó ir en dirección contraria a la multitud para evitar ser aplastado, pero por desgracia, la corriente los arrastró. Izuku apenas podía oír los gritos y apenas podía sujetar a Atsumei, pero finalmente pudo moverlos. Izuku puso a Mei contra una pared y se paró frente a ella con sus brazos rodeándola mientras se mantenía firme contra los frenéticos estudiantes. Liz, dame una visualización de qué pasa. Gritó Izuku, y Liz entró rápidamente en acción, escaneando las cámaras de seguridad exteriores. Le mostraron imágenes de los buitres irrumpiendo en el recinto escolar y acosando las puertas. Estaba a punto de hacer algo cuando vio a un chico con gafas flotar en el aire, y girar hacia la salida antes de gritarle a la multitud que se callara y actuara con profesionalismo. Afirmó que solo era la prensa y que no debían tener miedo. Si le preguntaban a Mei e Izuku, parecía un idiota, pero no lo juzgarían demasiado. Tras los recuentos de alumnos y todos los procedimientos realizados, los estudiantes fueron recibidos de nuevo en clase para el resto del día. Fue solo un pequeño obstáculo en su camino hacia la gloriosa evolución. Mei prácticamente había vuelto corriendo al estudio en cuanto recibieron el visto bueno. Pero algo en toda la experiencia inquietó a Izuku, le encargó a Liz que hiciera un reconocimiento del allanamiento y que ella averiguara qué podía encontrar. Si su instinto no se equivocaba, se trataba de algo más que de unos reporteros. Sin embargo, su interés se desvió rápidamente, mientras observaba a Mei patear su viejo proyecto desde la mesa de trabajo, en lo que debería haber sido un acto de reconocimiento atlético, terminó con Mei rodando de la mesa y estrellándose contra el suelo. Aunque se recuperó impecablemente, gritó rápidamente: «Estoy bien». Atsumei estaba casi a 4 Red Bulls de profundidad, es ahora. Resultó que, después de empezar a hablar de su maldita física, Atsumei había encontrado una nueva obsesión. Así que, tras media hora de sueño con 12 Red Bulls, una IA secuestrada, había creado varios diseños para posibles aplicaciones. El más notable e importante fue el bebé llamado el as en la manga. Izuku examinó los diseños, y lo que vio fue un dispositivo tipo arnés donde en la espalda se colocaría la cuna o el bebé. Consiguió reducir su diseño casi 10 veces. Ahora, lo que antes necesitaba un vehículo, ahora podía llevarlo como una mochila un poco más pequeña, pero Izuku decidió llevar este concepto un poco más allá, y entonces empezó a describir sus prótesis, todas. No fue una tarea fácil, pero si quería tener una oportunidad de ingresar al curso de héroe, necesitaba todas las ventajas posibles, así que le permitió a Mei inspeccionar algunas de sus prótesis en privado, ya que se sentía cómodo mostrando su clase de forma remota también. Es genial, pero aparte de funcionar como una batería potente, no tenemos nada para lo que usar el as, pero tuve una idea, mis prótesis, mencionaste mejorarlas, no conformarte con lo que tenía, ¿verdad? Así que eso requiere poder, si de alguna manera logramos conectarlo con mis prótesis, esta podría ser nuestra obra maestra, nuestra ventaja. Dijo Izuku emocionado mientras sostenía los planos. Ambos inventores se miraron, sus mentes se conectaron como una sola, y Power Loader pudo percibir la perturbación incluso antes de que ocurriera. Se acercaba la segunda mitad del día. La pareja tenía un prototipo apenas ensamblado. Al igual que su predecesor, se mantenía unido gracias a simples esperanzas y deseos. Ambos ingenieros se quedaron mirando su maravillosa creación. Era el primer bebé que habían creado juntos y que iba a impactar al mundo. Claro que no era del todo portátil, simplemente necesitaba un arranque, suficiente energía para arrancar y luego él haría el resto. En teoría era simple, pero los innumerables cables conectados a una regleta de enchufes peligrosamente abarrotada no lo creían. Mientras Power Loaders decía: «Oh, mierda». Los sentidos comenzaron a vibrar. Mei se bajó las gafas protectoras antes de gritar: «Oh, mierda». Tira de la palanca, Kronk. Protegiéndose los ojos, Izuku agarró la palanca y, justo al tirar, recibió un vaya, qué raro de Liz antes de que pudiera preguntarse qué pasaba, todo se volvió negro. Entonces se oyó un fuerte «Atsumei. Yaji». De su furioso profesor, que se tambaleaba en la oscuridad intentando encontrarlos. Palanca equivocada, Kronk. Tenemos que movernos, la FUS nos arrojó. Dijo Atsumei, agarrando el brazo de Izuku e intentando tirar de él. Pero, como si fuera de piedra, no se movió. Vamos, músculos. Los 5-0 nos atacarán en cualquier momento. Tenemos que largarnos.
Mientras ella intentaba empujarlo, él solo levantó la mano para señalar algo en la oscuridad. Fue entonces cuando ella se dio cuenta de que ya no estaba oscuro. Al girarse lentamente, vieron el pequeño dispositivo en la mesa de trabajo, que emitía una tenue luz azul y zumbaba con electricidad explosiva. Ambos guardaron silencio absoluto mientras su profesor entraba a toda prisa. Él también se quedó paralizado al verlo. Sus siluetas, recortadas por la luz brillante frente a ellos, lo lograron. Bueno, se saltaron muchos pasos, pero lo lograron. Habían recreado uno de los generadores más potentes del mundo, del tamaño de un chaleco lastrado. Prodigio. Genio. Entonces llegó esto. Todos comenzaron a observar en silencio cómo la luz brillante se hacía más brillante y las pequeñas cosas que rodeaban el dispositivo, comenzaban a flotar y girar lentamente en el aire. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que Izuku Yagi y Mei Atsumei estaban en una liga propia. Mientras todos admiraban los avances científicos de dos estudiantes de primer año, la acción se interrumpió, la escuela fue bloqueada, fue repentino y sucedió muy rápido. Resultó que estaban siendo atacados por verdaderos villanos. O al menos la clase 1A. Al MIG también, Izuku pasó una noche más en la enfermería mientras su padre estaba en observación. Lo extraño que Liz notó fue que había perdido la conexión con la USG, la instalación externa que los estudiantes del curso de héroes usan para el entrenamiento de rescate. Por suerte, nadie murió, pero no significa que algunos salieran ilesos. Eso enfureció a Izuku. Podría haber ayudado. Quizás si hubiera estado allí podría haber hecho algo. Se aseguró de que su padre no saliera herido. Sí, si tan solo hubiera podido hacer algo. Izuku pasó de estar completamente eufórico a culparse por lo sucedido, aunque estaba completamente fuera de su control, no pudo evitarlo. Todo pasó de 0 a 100 en un instante cuando llamaron a todos los profesores a la USG. Resultó que su tío Aizawa estaba en estado crítico. Un arma biológica llamada Nomu casi lo mata y le rompe casi todos los huesos del cuerpo. El héroe profesional 13 también resultó gravemente herido. Al-MiG finalmente logró vencer a la monstruosidad, pero tuvo un precio. Mientras Izuku estaba sentado con él, le dijo que había reducido aún más su tiempo de héroe activo, de 3 a 1 hora. Terminaron cerrando la universidad mientras realizaban la investigación. También habían estado debatiendo si cancelar o no el festival deportivo. Resulta que Izumi vino de visita, estaba en la USG, se rompió el brazo, pero al parecer ayudó a Toshinori en la pelea. Nunca vio a Izuku, pero él observó la interacción desde su escondite. Aunque fuera su hermana de su sangre, a pesar de que estaba herida y se tomaba el tiempo para visitar a su padre herido. No pudo evitar querer atravesarle la cabeza con el puño. Había pasado una semana, habían cerrado la universidad durante una semana entera mientras trabajaban en la investigación. Por suerte para Toshinori, su hijo salió adelante, gracias a los reemplazos que Izuku le hizo. Las cosas podrían haber sido mucho peores, dado que su herida original ahora está cubierta y gran parte de sus órganos faltantes también fueron reparados, aunque su capacidad como héroe seguía siendo aún más limitada, al menos su lesión no empeoró. Estaría agradecido por eso. También fue inesperado, pero Izumi había ido a visitarlo al hospital. Tenía el brazo enyesado por el agarrón de esa cosa, aunque apenas la había visto en 3 años, era su hija y la quería. Fue un intercambio muy incómodo, el ambiente estaba tan tenso que uno pensaría que Izuku había tenido otro accidente. Demasiado pronto. Era obvio que ambos estaban dando vueltas en círculos muy sensibles. Recordó cuando le quitaron el seguro a la granada. Bueno, ¿cómo está Izuku? Dijo Izumi con la cabeza gacha, sin mirarlo a los ojos. Toshinori era literalmente el héroe. Se daba cuenta cuando alguien ocultaba algo, pero por ahora, solo pasaría su tiempo libre con su hijo. Él está mejorando, aún le queda mucho por hacer, pero está mejor. Puede que haya omitido algunas verdades, pero Izuku había dejado claro que no quería que le contara nada a Izumi ni a ninguna de las clases de héroes sobre él. Incluso habían llegado al extremo de organizar una alianza falsa para el festival. Su chico quería todas las ventajas posibles, se aseguraría de conseguirlas. La mirada de Izumi bajó aún más mientras apenas susurraba. Ya veo. Ambos se quedaron en silencio por un rato, antes de que Toshi luchara por ponerse de pie ante la protesta de su hija. Para su sorpresa, la abrazó. Te extraño mucho, Mimi. Todos los días espero verte a ti y a tu madre entrar por la puerta de nuevo. Lamento no haber podido ser el padre que necesitabas, pero siempre estaré aquí para ti, pequeña, aunque solo quieras hablar. Puede ser de lo que quieras o de nada en absoluto, dijo en voz baja mientras la abrazaba con fuerza.
Antes de que pudiera decir nada, las lágrimas brotaron, y rápidamente se convirtieron en llantos mientras lo abrazaba con todas sus fuerzas, sollozando. Toshinori se quedó allí, frotándole la espalda y dejándola desahogar sus emociones. Izuku estaba de pie en su escondite detrás de una cortina, su mirada fija mientras su hermana lloraba, ni siquiera sentía una pizca de compasión. ¿Qué te detiene? Izuku giró la cabeza lentamente para ver el rostro fantasmal que lo había estado atormentando desde que despertó del coma hacía tantos años. No habló, solo se sentó y escuchó. Está distraída, solo camina y termínalo. Sin su permiso, el pie de Izuku comenzó a moverse por sí solo. Antes de que pudiera revelar su posición, Izumi se separó del abrazo e intentó, sin éxito. Para limpiarse los ojos y la nariz de su colapso, sollozó y sorbió mientras las lágrimas seguían cayendo como una cascada. Yo tenía tanto miedo, papá. Cuando vi que esa cosa te agarró. Cuando atacaron. Cuando ese hombre casi mata a Sui. Yo no sabía qué hacer. Me sentí tan inútil. Tenía tanto miedo, papá, había dicho. Toshinori mantuvo su expresión sombría mientras le tomaba la mano y le frotaba el brazo suavemente, era un truco que usaba cuando era pequeña, incluso lloraba como antes, pero ahora era una mujer adulta, Dios, ya se había perdido gran parte de su vida, de la vida de ambos. Izuku se giró para mirar al fantasma, solo para encontrarse solo de nuevo, su furia imparable se apaciguó, mientras seguía observando desde las sombras, ella pagaría, todos lo harían. Justo ahora, no era el momento. Toshinori e Izumi continuaron su conversación durante casi una hora antes de que la chica de recuperación entrara y la acompañara a irse diciendo, Toshi necesita descansar. Ya. Se abrazaron por última vez antes de que Izumi sonriera y se marchara. Aunque aún necesitaba respuestas sobre lo que ella ocultaba, Toshinori estaba feliz de reavivar el vínculo con ella. Tras recibir el visto bueno de su padre, Izuku emergió de su escondite como un espectro en la noche. Casi le provoca un infarto a Chio y casi muere a golpes con su bastón. Perdón por eso, amigo. No pretendía que durara tanto, jaja. Toshinori rió entre dientes mientras se frotaba la nuca, pero al mirar a Izuku, los fríos y brillantes ojos verdes de su visor lo miraron fijamente, sin decir palabra ni un segundo, eso realmente inquietó a Toshinori. Desde que empezó la escuela, Izuku ha mejorado muchísimo. Sus episodios, como los llamaba Toshi, casi habían cesado por completo. Pero ahora parecía que estaban de vuelta en el hospital, o entrenando para el curso de héroe, no era Izuku el que estaba frente a él, la vitalidad de su hijo le había sido arrebatada, en su lugar, había una cáscara, vacía y hueca. Tan rápido como el episodio comenzó, terminó con Izuku sacudiendo la cabeza y diciéndole a su padre que estaba bien, pero que como las horas de visita habían terminado, se iría a casa. Toshinori intentó detenerlo, pero ya se había ido y había salido por la puerta antes de que pudiera decir una palabra. Chio simplemente suspiró antes de mirar a Toshi. Adolescentes, dijo con sarcasmo, recibiendo una mirada fulminante del héroe como respuesta. Mientras Izuku caminaba por los pasillos, estaba furioso. Quería gritar y arremeter contra todo a su alrededor. Era ridículo que incluso estando tan cerca de ella le hiciera esto. Y luego ese llanto espantoso. Cada palabra, cada sonido proveniente de ella le daban ganas de arrancarse el pelo. Y luego verla de repente contactar a su padre. Silencio total durante 3 años. Y de repente quiere volver a ser su hija. Algo trama. Siempre tramaba algo. Sonrió con suficiencia ante un recado, aunque una mueca maliciosa se extendió por su rostro destrozado. Dio la casualidad de que él también. Mientras caminaba, su ira crecía y empezó a desbordarse mientras repasaba la imagen una y otra vez. Su estúpido lanzamiento. Su llanto espantoso. Actuando como si el mundo entero hubiera estado aniquilando a la pobre Izumi Yaji. ¿O debería decir Midoriya? El apellido de soltera de su madre. Lo había estado usando en lugar de Yaji. El último clavo en el ataúd cuando llegó a su límite, agarró un cubo de basura y gritó mientras lo lanzaba con todas sus fuerzas. Atravesó todo el pasillo y rebotó con fuerza en la pared, era un pasillo muy largo. Ni siquiera sabía qué hacer. Nunca había estado tan furioso. Sentía como si su cuerpo ardiera mientras sentía simultáneamente todo su dolor fantasma y el entumecimiento de su PKS. Intentó calmarse. ¿Estás bien, abuelo? Preguntó Liz. Había estado bastante nerviosa todo el tiempo que estuvieron en la enfermería. También temía por su abuelo, pero decidió guardar silencio para que él e Izuku tuvieran tiempo. No. No estoy bien, Liz.
gruñó mientras se pasaba una mano por el pelo y suspiraba, contagiándose de rabia. No quería estar enojado con ella, pero qué difícil era. ¿Qué derecho? ¿Qué maldito derecho se cree que tiene? Desaparecer 3 años y actuar como si nada hubiera cambiado. Preguntando cómo estoy. Yo. Como si le importara un bledo. Como si no fuera su culpa. Mezcló sus divagaciones con gritos fuertes. Liz se dio cuenta de que iba en serio. Izuku casi nunca decía palabrotas, a pesar de su aspecto, seguía siendo amable y compasivo, esto la asustaba, no que estuviera enfadado, era comprensible, ella le había arruinado la vida. Lo que temía era lo que eso le estaba haciendo. Izuku se detuvo y respiró larga y profundamente antes de sacar temblorosamente su teléfono y marcar un número. ¿Músculos? Estaba embarazada de un bebé. ¿Qué quieres? Necesito tu ayuda, no puedo decirte qué es, no podrás preguntarme nada más tarde y vamos a hacer cosas que lastimarán a algunas personas, le dijo por teléfono a su única amiga. Hubo una larga pausa de un segundo antes de que ella respondiera. ¿De quién es el garaje? Preguntó mientras Izuku sonreía, y luego rió al salir del recinto escolar hacia la puesta de sol. A medida que transcurría la semana, con Toshinori en observación en el hospital todo el tiempo, nadie, aparte de Liz, podía detener a los dos inventores, inventar. Se habían pasado casi toda la semana trabajando incansablemente en el taller de Izuku. Ambos olían fatal, pero se habían vuelto ciegos al cuarto día, habrían dormido quizás 5 horas en total. Pero vaya si valió la pena. Frente a ellos estaba el comienzo del arsenal, como lo llamaban, Izuku mencionó al azar lo genial que sería ese nombre de héroe mientras observaban la pila de armamento, pero estaba muy drogado y completamente privado de sueño, así que en ese momento su mente despistada podía ser excusada. Frente a ellos había varios objetos que Izuku no solo usaría en el festival, sino también como estudiante de héroe. Mientras miraban con orgullo, Izuku se dio cuenta de algo importante, nunca le había contado a Mei sus planes, ella no sabía que él apuntaba al curso de héroe, se giró para mirar a su amigo que tenía una sonrisa contenta pero cansada en su rostro, ahora no era el momento. ¿Deberíamos probar una? Preguntó Mei, tambaleándose. Izuku asintió y extendió la mano por encima del montón. Rozando una especie de empuñadura y un par de contenedores, su mano agarró una mejora importante. A Izuku le hizo gracia cómo a veces se acierta a la primera. En sus manos reposaba una prótesis metálica, con las puntas de los dedos como garras verdes dentadas. Hecha de una aleación de titanio, esta prótesis estaba hecha para la guerra, inspeccionó el dispositivo, observando los detalles y los diversos secretos que albergaba. Desconectó su prótesis actual y conectó la nueva con un clic satisfactorio mientras esperaba a que se estableciera la conexión. El familiar tic de los dedos se produjo al levantar el apéndice frente a su cara. Como si hubiera recibido una descarga eléctrica, su muñeca se lanzó hacia adelante mientras la mano se ponía rígida antes de aflojarse y obedecer sus órdenes. El pequeño propulsor en el codo rugió al oír su llamada. Varias partes se movieron, cambiaron y plegaron para revelar sus secretos. Al terminar, el brazo se dobló y recuperó su forma original al desconectarlo de su cuerpo, reemplazándolo con el anterior mientras colocaba el nuevo en el banco. «Te has superado, Atsumei, de verdad», dijo Izuku con cansancio, frotándose los ojos. Al bostezar, emitió un sonido muy extraño. Eso sí, el plan con la Yak, jaja, suena como hace con Seseo, funciona. Si la teoría del residuo es cierta, ni siquiera sabrán qué les pasó. Dijo Mei emocionada. Elizabeth los miró con una expresión de enfado enorme, los había ayudado los primeros días, pero esto era ridículo. Se negó a ayudarlos después del 4.º día consecutivo con la esperanza de obligarlos a tomarse un descanso, pero, por desgracia, fracasó. ¿No se suponía que él debía cuidarla? ¿Cómo se convirtió en la niñera de su padre? Iba a hablar con el abuelo sobre su tarifa. Agotados, los dos ingenieros se desplomaron en el desgastado sofá, sus cuerpos rehusando seguir adelante. Ambos parpadeaban perezosamente mientras intentaban contener el coma que se avecinaba. Izuku había tomado una dosis significativamente mayor de PKS de lo habitual, ya que el trabajo incesante le estaba pasando factura. Siendo honestos, probablemente era una cantidad peligrosa, pero lo mantuvo en marcha, y eso era lo que importaba. El efecto secundario fue que su voz era más aguda que la de Bakugo. «Voy por el curso de héroe», soltó Izuku sin pensar, sus ojos se giraron para ver a la chica más pequeña mirándolo. «¿Qué?», respondió Mei cansadamente y con una mirada perpleja en su rostro.
El festival, es mi boleto de entrada, es por eso que he estado tan preocupado por él. Pudo girar su cabeza para mirar a su amigo cuya bolsa en los ojos parecía como si pudiera llevar compras. De acuerdo. Dijo sin rodeos, volviendo la mirada hacia sus creaciones. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Su respuesta dejó a Izuku perplejo por lo fácil que había sido. ¿Así sin más? ¿No estás enfadada? Respondió tartamudeando un poco. Enfadada. ¿Por qué iba a enfadarme? Si consigues el primer puesto, imagínate el apoyo y la atención que recibiremos en las grandes ligas. Demonios, a estas alturas eres prácticamente una publicidad andante para nosotros. Si entras al curso de héroe, mucho mejor. Venderemos bebés más rápido que pan caliente. Es un plan de negocios genial. Dijo emocionada, pero contenida por el cansancio. Izuku rió entre dientes y luego rió. Era Mei, no tenía absolutamente nada de qué preocuparse. Mientras reía, ella se inclinó lentamente y se desplomó sobre su hombro, con los ojos apenas abiertos. Solo prométeme que aún podemos tener hijos juntos, Izuku. Murmuró Mei antes de cerrar los ojos y empezar a roncar suavemente. La cabeza de Izuku siguió el mismo camino, aterrizando sobre la suya, y sus ojos se cerraron. Lo prometo, compañero. Por primera vez en toda una semana, Izuku y Mei durmieron toda la noche. Izuku estaba sentado solo en su mesa de estudio, era el único que seguía dentro, todos los demás ya se habían ido con sus preparativos. Atsumei se había marchado distraídamente mientras despotricaba contra Izuku. Lo había abandonado por completo sin darse cuenta, pero no le importó, necesitaba tiempo para despejarse. Junto a él estaba su carrito lleno de todas las maletas que cabían. Su pierna se movía rítmicamente con anticipación y ansiedad, y varios clics sonaban al moverse sus tendones mecánicos. Había repasado sus planes, luego sus planes de respaldo, luego sus planes de respaldo, estaba tan preparado como podía estar en el tiempo que tenía. Era el momento, a vida o muerte, esta era la única oportunidad de Izuku para alcanzar sus sueños, demostrarles a todos que estaban equivocados. Mostrarle al mundo lo que un don sin peculiaridad puede hacer. Y para demostrarse a sí mismo que no tenían razón. A fin de cuentas, Izuku prácticamente sería un tanque andante, o al menos eso esperaba. Tenía suficientes municiones y armamento experimental para rivalizar con una pequeña milicia. ¿Pero sería suficiente? Cada vez que a Izuku se le ocurría un plan, lo desbarataba. Cada vez que tenía una chispa de esperanza, la sofocaba. La esperanza no pertenecía allí, ni el miedo, solo la perfección y la venganza. Había llegado al extremo de silenciar a Liz para tener tiempo de pensar a solas. Había pensado en todo lo que lo había llevado a ese momento, podía sentir el dolor sordo que permanecería para siempre en él, pero podía ver claridad en él, podía ver entre el sufrimiento. Cómo había cambiado su vida, cómo había mejorado en algunos aspectos. Ahora tenía una familia completa, una familia de confianza y amor genuino. Tenía un amigo. Pero le había costado todo conseguirlos. Fue necesaria la destrucción total de su cuerpo y de sí mismo como persona, incluso cuando no tenía nada. El mundo seguía optando por arrebatárselo, mientras que quienes le robaron su vida, sus pasiones, se libraron de Scott. Dicen que la justicia es ciega. Bajó la mirada hacia una jeringa en la palma de su mano. Dentro había un líquido verde casi brillante. Cerró los ojos al sentir una mano fantasmal alrededor de sus hombros. Antes de que una voz se infiltrara en su mente. Es hora de inclinar la balanza. Izuku respiró hondo y suspiró antes de soltar a Liz, que había estado hablando sin parar sin saber que tenía el micrófono silenciado, no iba a arruinarle la diversión. Guardó la jeringa en su estuche antes de colocarla en el carrito, agarró su máscara reparada y se la puso sobre sus rasgos desfigurados. Estos imbéciles ni siquiera saben lo que les espera. Interrumpió Liz, actuando como una niña, aunque tuviera 2 años. Izuku solo rió entre dientes mientras empujaba su carrito desde el estudio de apoyo hacia los concurridos pasillos de la UA. Toshinori esperaba en su palco dentro del coliseo, como a Nezu le gustaba llamarlo, ya se había mordido las uñas con anticipación mientras caminaba de un lado a otro, sabía que no debía elegir un bando. Ambos eran sus hijos. Pero de verdad quería que Izuku les diera una paliza a los demás estudiantes. Miró su teléfono y vio un mensaje de Elizabeth diciendo que Izuku y ella estarían en el estadio en 10 minutos con el resto del grupo de apoyo. Toshinori respiró hondo mientras intentaba calmarse. No había estado tan nervioso desde que nacieron los gemelos.
Algunos otros miembros del personal sentados en el palco simplemente lo miraron fijamente, como si estuviera recibiendo la peor noticia de su vida. Toshi bajó la vista hacia las gradas y vio que la mayoría ya estaban llenas, y aún faltaban 45 minutos para que comenzara el evento. Todo estaba listo. Toshi hizo lo que pudo. El resto estaba ahora en manos de Suke. Habían entrenado. Habían creado. Ahora era el momento de demostrar su temple. Izumi caminaba alegremente con algunos de sus amigos hacia el estadio. Rían y bromeaban, pero en secreto, todos estaban nerviosos. Tras esa declaración de guerra, parecía que les habían puesto un objetivo enorme en la frente a los de la 1A, y justo había dos enormes entre ellos. Tras haber sobrevivido al ataque de un villano y a su entrenamiento de locura, la mayoría se sentían demasiado confiados al entrar en esta competición, una verdadera advertencia de desastre. Bakugo les gruñó a sus amigos que lo acompañaban. Un chico muy anguloso, con el pelo rojo puntiagudo y dientes de tiburón. Y un chico más bajo, rubio y con un rayo negro en el pelo. Era el momento. El mundo entero los estaría observando. Presumirían de que se habían ganado su puesto, de que eran los mejores. Era hora de demostrarle al mundo que serían héroes. Atsumei estaba sentada bajo una grúa en la sala de descanso del curso de apoyo. Un gigante verde le había metido un pretzel salado en la boca. Este, de pie con su propio pretzel, revisaba su equipo y se ajustaba los últimos accesorios a su cinturón. Dos empuñaduras estaban envainadas en sus nuevas piernas protésicas, el nuevo metal gris y negro, ligeramente roto por paneles y pernos. Una pistola enorme estaba enfundada en su cadera, sujeta a su cinturón de herramientas, dos pequeños contenedores colgaban de la parte trasera de sus caderas, con dos objetos similares a ganchos a los lados. Llevaba un chaleco antibalas bronceado, fabricado con una aleación de titanio y grafeno, que probablemente podría resistir, bueno, una bala de tanque. Su mono verde oscuro, de material resistente a cortes e ignífugo, era ligero y cómodo. Sobre el mono había un arnés negro conectado directamente a la columna vertebral sintética de Izuku. Dos contenedores más rodeaban sus omóplatos, a juego con los dos que tenía a la altura de las caderas. Su mano derecha era la de su nueva prótesis, que él y Mei habían fabricado, el Memento Mori. La izquierda estaba cubierta por un gran guantelete que hacía juego con la apariencia de su apéndice mecánico. Estaba terminando el arnés de su herramienta más importante, el Light. Ahora, encajado en una carcasa mucho más limpia y elegante, ya no parecía que fuera a derrumbarse por completo en cualquier momento. Su brillo azul ambiental resonaba con un leve zumbido. Compartiendo la misma conexión que el arnés metálico, el Light se conectaba directamente con la columna vertebral de Izuku. Estaba listo para la guerra y sin duda lo parecía. El verde militar y el marrón, junto con el shemagh alrededor de su cuello y su máscara, parecían un soldado enviado del futuro. Su visor se desplomó sobre sus ojos y se dobló formando una máscara completa, una característica que diseñó después de que ésta fuera destruida. Rápidamente, los ojos brillaron con un verde brillante al girarse para mirar a Atsumei. Los demás estudiantes lo miraban boquiabiertos, asombrados por su imponente rostro. Mei simplemente lo miraba con entusiasmo. Esto iba a ser lo mejor para su marca. Sería imposible no verlo. Todos charlaban amigablemente mientras esperaban su turno para entrar a la arena. Algunos hacían planes, otros lo descartaban por completo. Izuku ayudaba a Atsumei a ajustarse el sistema de gancho en las piernas mientras terminaba los diagnósticos de último minuto. Su tarea era la colocación. Debía llevarlos lo más lejos posible para que la mayor cantidad de personas los vieran y Mei pudiera sacar las armas pesadas para su presentación. Izuku se levantó, completando su objetivo, antes de mirar a Mei. Ella lo notó e hizo una pose de tonto mientras Lisa y Izuku ponían los ojos en blanco. «Te ves impecable», dijo Izuku antes de agarrar las gafas de Mei y soltarlas, haciéndolas caer en su cara. Ella reaccionó de forma exagerada. «Me dan. Me dan. Entrenador, sáquenme del juego». Chilló mientras descendía lentamente al suelo. Liz les regaló aplausos. Izuku rió de verdad. Estaba disfrutando cuando la sobriedad lo aplastó como un camión. En tan solo unos minutos se enfrentaría a su mayor obstáculo para alcanzar sus sueños, pero sabía que tendría que vencer a otros para alcanzar los suyos. Que gane el mejor. Fue algo bueno. Él era en parte máquina. Presentando la clase que sobrevivió y luchó contra un ataque de villanos. Es la una.
Podían oír la voz rugiente de Present Mic presentando el primer plato al campo. Esto era todo el mundo estaría mirando, justo como Izuku quería. Tiempo de la función.